En el pequeño pueblo de Riverbrook, un simple acto de crueldad desató una revolución inesperada. Cuando los oficiales Barnes y Kyle se ensañaron con un veterano negro sin hogar en el Red Rail Diner, no podían saber que las conexiones militares de Ellie Turner llegaban directamente al Pentágono. Una llamada telefónica de una valiente camarera puso en marcha una cadena de eventos que expondría una conspiración a nivel nacional dirigida contra los veteranos sin hogar, derribaría departamentos de policía corruptos y transformaría comunidades en toda América. Los policías que arrojaron las chapas de perro de Ellie nunca se dieron cuenta de que no estaban solo acosando a un vagabundo sin nombre. Estaban despertando a un guerrero que ya había sobrevivido a mucho peor de lo que ellos podrían infligir. Antes de continuar, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo hoy. Y si estás disfrutando de estas historias, asegúrate de estar suscrito, porque el episodio especial de mañana es uno que definitivamente no querrás perderte. La nieve caía en suaves oleadas sobre las tranquilas calles de Riverbrook, pintando el pequeño pueblo de blanco inmaculado. Pocas personas se aventuraron a salir en el frío de esa noche, apresurándose de la tienda al coche, con los hombros encogidos y pasos apresurados. Entre ellos caminaba Ellie Turner, su paso sin prisa a pesar del viento helado. Una vieja chaqueta militar colgaba de sus anchos hombros, gastada pero meticulosamente limpia, con un parche descolorido de la bandera de los cosido en la manga. Sus pantalones estaban deshilachados en los bordes, sus botas agrietadas por años de uso, pero había una dignidad en su porte que contradecía su aspecto desgastado. La respiración de Ellie se condensaba en el aire frío mientras hablaba suavemente para sí mismo. Revisa las salidas, identifica las amenazas, mantén la conciencia situacional. Las palabras eran parte ritual, parte memoria. Mantras de otra vida que mantenían su mente enfocada cuando el mundo parecía decidido a empujarlo a sus márgenes. Un cartel de neón parpadeaba adelante. Red Rail Diner, abierto 24 horas. A través de las ventanas heladas, Ellie podía ver el resplandor del calor y las siluetas de personas disfrutando de comidas calientes. Su estómago se apretó de hambre. El cheque mensual de asistencia para veteranos había llegado ayer, por pequeño que fuera, y esa noche podía permitirse una comida decente. Se detuvo antes de la entrada, cepillándose la nieve de los hombros y enderezando su postura. Habían pasado 3 días desde que había estado dentro de un edificio adecuado. 3 días acurrucado en la estación de tren, abandonada en las afueras del pueblo, manteniéndose caliente con periódicos reciclados y recuerdos del calor del desierto. La campanilla sobre la puerta sonó cuando Ellie entró. La corriente de calor y el olor a café y comida a la parrilla lo envolvieron. Por un momento cerró los ojos, saboreando la sensación. Cuando los abrió de nuevo, el dinero había caído en un silencio total. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Los tenedores flotaban sobre los platos. Los ojos se dirigieron hacia él, luego rápidamente se apartaron. Una joven madre acercó a su hijo. Un hombre mayor miró nerviosamente su billetera sobre la mesa y la metió en su bolsillo. Eli ya había visto esto antes, demasiadas veces. Eligió un taburete vacío en el mostrador, uno con una línea de visión clara tanto hacia la puerta principal como hacia la salida de la cocina. Viejos hábitos. Solo estoy de paso, murmuró sin dirigirse a nadie en particular. Solo buscando una comida caliente. Rachel Miller había estado trabajando en el Red Rail durante casi 2 años, ahorrando para la universidad comunitaria mientras trataba de mantener a su hermano menor durante su primer año en la academia de policía. A sus 23 años ya había visto lo suficiente como para reconocer las señales de los caídos. Pero algo en los ojos de este hombre, claros, alerta y de alguna manera antiguos, la hizo dudar. Miró hacia la mesa en la esquina donde los oficiales Barnes y Kyle estaban tomando su café. Venían todos los martes como reloj, quedándose durante la mayor parte de su turno. Barnes atrapó su mirada y levantó una ceja, asintiendo sutilmente hacia Ellie. Rachel tranquilizó sus manos y se acercó al mostrador. ¿Puedo ofrecerle algo, señor?, preguntó deslizando un menú hacia Ellie. Café, por favor. Negro. Su voz era profunda pero suave, inesperadamente articulada. Y lo que sea especial hoy, si no es mucha molestia, señora. ¿Señora? ¿No cariño ni corazón como la mayoría de los habituales le decían? Rachel se encontró sonriendo ligeramente mientras le servía el café. Pastel de carne con puré de papas y salsa, dijo. Viene con ejotes y un panecillo. Eso suena perfecto. Gracias. Ellie envolvió sus manos callosas alrededor de la taza caliente. Hace tiempo que no tengo una comida casera.
Desde la esquina, el oficial Kyle soltó una risa fuerte. Hurgar en los basureros no cuenta como salir a comer, ¿eh? Dijo con voz lo suficientemente alta como para que se oyera en toda la cafetería. El oficial Barnes se rió y añadió, mejor cuida el conteo de los cubiertos, Rachel, y revisa el baño después de que se vaya. Estos vagabundos siempre se inyectan cuando entran en algún lugar cálido. Ellie no se dio vuelta. Mantuvo la vista en su café, su expresión inmutable, salvo por un leve tensado en los ojos. Rachel sintió cómo su rostro se ponía caliente por la vergüenza, pero los años de servicio al cliente la habían entrenado para seguir sonriendo, para fingir que no había escuchado. Voy a poner esa orden, dijo a Ellie girándose hacia la cocina. Gracias, ma señora, repitió Ellie con la voz aún firme. El oficial Kyle se levantó, estirándose de manera ostentosa antes de caminar hacia el mostrador. Tenía unos 30 y tantos años, con la complexión de un linebacker que se había vuelto un poco blando, y una sonrisa permanente que Rachel siempre había encontrado inquietante. Su compañero Barnes lo siguió, un poco más delgado, más agudo, con unos ojos fríos que no se perdían de nada. Hola, Rachel. Kyle se apoyó en el mostrador, tomando deliberadamente el taburete junto a Eli. ¿Cómo va ese hermano tuyo en la academia? ¿Aún planea unirse a la fuerza? Está haciendo excelente, respondió Rachel manteniendo su voz neutral. Es el mejor de su clase en puntería. Buen hombre, asintió Kyle. Necesitamos buenos oficiales, aquellos que entiendan lo que se necesita para mantener segura a la comunidad. Giró un poco la cabeza, mirando al perfil de Ellie. Sabes lo que eso significa, ¿verdad? Mantener a los elementos peligrosos fuera de las calles. A los drogadictos, a los mendigos, a los llamados veteranos que usan su servicio como excusa para mendigar y acosar a los ciudadanos honestos. Ellie dio un sorbo lento de su café. Te sorprenderías, añadió Barnes tomando el taburete en el otro lado de Ellie, encerrándolo efectivamente. ¿Cuántos de estos héroes sin hogar nunca vieron un solo día de combate real? Pero seguro saben cómo manejar el sistema, ¿verdad, Kyle? Malditamente cierto, estuvo de acuerdo Kyle. Los verdaderos soldados regresan a casa, consiguen trabajo y contribuyen a la sociedad, no como estos parásitos. Rachel regresó con la comida de Ellie, poniendo el plato frente a él con las manos ligeramente temblorosas. ¿Les traigo algo más, caballeros?, les preguntó a los oficiales, tratando de redirigir su atención. No, estamos bien, respondió Kyle y luego alcanzó el dispensador de azúcar. Tiró un paquete sobre el plato de Eli, donde cayó junto al pastel de carne. Aquí tienes, amigo. Gana tu comida. Baila para tu cena. ¿No es así como funciona para ustedes? Un silencio tenso cayó sobre la cafetería. Varios clientes se movieron incómodos. Un adolescente en el fondo, en la cabina, sacó su teléfono en secreto y comenzó a grabar. Ellie dejó su café con cuidado deliberado. Tomó el paquete de azúcar entre dos dedos. Giró en su asiento y lo colocó suavemente de vuelta sobre la mesa del oficial. Gané mi dignidad en Kandahar, dijo en voz baja, y no necesito ganarla de nuevo de ti. El aire en la cafetería pareció congelarse. El rostro de Kyle se puso rojo oscuro, y la mano de Barnes se movió instintivamente hacia su pistola. ¿Estás amenazando a un oficial vagabundo?, preguntó Barnes con la voz peligrosamente suave. No, señor, respondió Ellie, volviendo a centrarse en su comida. Solo estoy cenando. Kyle se levantó abruptamente, su taburete raspando ruidosamente contra el suelo. Creo que necesitas irte. Estás alterando la paz. Ellie no se movió. He pagado por esta comida y tengo la intención de comerla. El hombre dijo que te vayas. Barnes se unió poniéndose de pie también. O te niegas a cumplir una orden legal. Rachel dio un paso adelante. Oficiales, por favor. No está causando problemas. Solo... Mantente al margen, Rachel, la interrumpió Barnes. A menos que quieras problemas también. Tu hermano no apreciaría que su hermana mayor interfiera en los asuntos policiales. ¿Verdad? La amenaza flotó en el aire, clara y fría. Rachel dio un paso atrás. Su rostro pálido, pero su mano se deslizó en el bolsillo de su delantal, donde su teléfono ya estaba grabando. Kyle agarró bruscamente el hombro de Ellie. «Ponte de pie ahora». Ellie permaneció sentado, pero sostuvo la mirada de Kyle directamente. Sus ojos estaban calmados pero firmes. Tengo derecho a terminar la comida que pagué. No he roto ninguna ley. Alteración del orden público. Negarse a cumplir con un oficial. Comportamiento amenazante, enumeró Barnes. Esas son 3 faltas, amigo. Alrededor del restaurante, más teléfonos habían aparecido. Testigos silenciosos, observando la escena que escalaba.
Nadie habló. Nadie intervino. 3 tours en Afganistán, dijo Ellie en tono tranquilo. 2 corazones púrpuras, una estrella de plata. Y no puedo ni siquiera comer en paz en el país al que serví. Kyle tiró del brazo de Ellie con fuerza, casi tirándolo del taburete. Guárdate la historia triste para alguien a quien le importe, héroe. Mientras los oficiales comenzaban a sacarlo por la fuerza, Ellie miró directamente a Rachel. Su expresión estaba resignada, pero determinada. Si algo me pasa, dijo claramente, asegurándose de que ella pudiera oírlo. Llama al general Whitaker en el Pentágono. Dile que Eli Turner está en problemas. Los ojos de Rachel se abrieron. ¿Este hombre sin hogar estaba delirando? ¿Realmente pensaba que tenía conexiones en el Pentágono? Barnes se rió con aspereza. Sí, y yo tengo al presidente en la velocidad de marcación. Vamos, Turner. Lo arrastraron hacia la puerta, con los pies de Ellie apenas tocando el suelo. No resistió, no luchó, pero mantuvo su dignidad incluso mientras lo manejaban bruscamente a través del restaurante. «Vuelvan a sus comidas, gente», gritó Kyle por encima de su hombro. «Solo estamos sacando la basura». La puerta del restaurante se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire frío. Rachel corrió tras ellos, quedándose en la puerta mientras arrastraban a Ellie por el estacionamiento y lo estrellaban contra su patrulla con una fuerza innecesaria. Ellie gruñó de dolor, pero permaneció en silencio mientras lo registraban bruscamente. La cadena alrededor de su cuello se enganchó en el reloj de Barnes, y sus placas de identificación cayeron al suelo cubierto de nieve. Kyle pisó deliberadamente las placas. Luego las pateó a un lado con una sonrisa burlona. «Ups», dijo empujando a Ellie hacia el asiento trasero. «Supongo que no eres tan héroe, después de todo». La puerta del patrullero se cerró de golpe. El motor rugió y el patrullero arrancó, desapareciendo en la nieve que caía. Rachel permaneció temblando en la puerta durante un largo momento. Luego se apresuró a salir al estacionamiento, buscando hasta que encontró las placas de identificación de Ellie, medio enterradas en la nieve. El metal estaba frío contra su palma mientras apartaba los cristales de hielo para leer el texto grabado. Turner Elijah Yotta, UPAS Methodist. Su teléfono se sentía pesado en su bolsillo. La grabación seguía en marcha. Con los dedos temblorosos, lo sacó y detuvo el video. Luego, respirando hondo, desbloqueó su teléfono nuevamente y susurró. «Por favor, no estés loco». Dentro del Red Rail Diner, Rachel se acurrucó en el baño de empleados, con las manos aún temblando. Miraba la pantalla de su teléfono, con el número principal del Pentágono listo para marcar. Esto era una locura. ¿Qué estaba haciendo? ¿Llamando al Pentágono porque un hombre sin hogar se lo pidió? Probablemente la iban a hacer reír, o peor aún, se metería en problemas por perder el tiempo del gobierno. Pero la mirada en los ojos de Ellie la atormentaba. La tranquila dignidad, la forma en que no había respondido al enfrentamiento, y esas chapas de identificación, ahora guardadas de manera segura en su bolsillo, sentían como un peso de responsabilidad. «Solo hazlo», se susurró a sí misma y presionó el botón para hacer la llamada. La línea sonó 3 veces antes de que una voz femenina profesional contestara. «Departamento de Defensa. ¿Cómo puedo dirigir su llamada?» Rachel tragó con dificultad. «Necesito hablar con el general Whitaker, por favor. Es sobre Ellie Turner. Está en problemas». Hubo una pausa. «Un momento, por favor». Rachel esperaba ser desconectada o dirigida al buzón de voz. Sin embargo, después de una serie de clics y transferencias, una nueva voz apareció en la línea. «Soy el coronel Reynolds, asistente del general Whitaker. ¿Con quién hablo?» «Mi nombre es Rachel Miller. Estoy llamando desde Riverbrook. Me dijeron que debía contactar al general Whitaker si Eli Turner estaba en problemas. Y él está. 2 oficiales de policía acaban de arrestarlo. Y me temo que van a hacerle daño». Hubo otra pausa, más larga esta vez. Rachel podía escuchar conversaciones apagadas en el fondo. «Señorita Miller, por favor espere al general Whitaker». El segundo se estiró hasta convertirse en una eternidad. Rachel se apoyó en la pared del baño, apenas creyendo que esto estaba sucediendo realmente. Luego una voz profunda y autoritaria llenó su oído. «Soy el general Harold Whitaker. ¿Tiene información sobre el sargento Elijah Turner?» En Washington, D.C., el general retirado Harold Whitaker se encontraba sentado en su escritorio en una oficina revestida de paneles de madera con vistas al Potomac. A los 72 años, su cabello se había vuelto plateado, pero su espalda seguía tan recta como siempre, sus ojos azules tan agudos como en su juventud. Estaba revisando los materiales de la reunión del Comité de Servicios Armados del Senado para el día siguiente cuando llegó la llamada.
En el momento en que escuchó el nombre de Ellie Turner, todo cambió. Su expresión pasó de un interés cortés a una concentración intensa al instante. «Cuéntame todo», ordenó, ya alcanzando otro teléfono en su escritorio. Mientras Rachel relataba los eventos en el restaurante, la mandíbula de Whittaker se tensó. Cuando terminó, él ya estaba de pie, caminando de un lado a otro por su oficina. «Señorita Miller, hiciste exactamente lo correcto. Quiero que me envíes esa grabación de inmediato. Mi asistente te enviará un número seguro por mensaje de texto. Luego quiero que regreses a tu casa y te quedes allí. No discutas esto con nadie más por ahora. ¿Está claro?» «Sí, señor», respondió Rachel sintiendo cómo la sensación de alivio la invadía. «¿Pero qué pasa con Ellie? ¿Estará bien?» «El sargento Turner es uno de los mejores soldados que he tenido el privilegio de comandar», dijo Whittaker, su voz suavizándose un poco. «Y yo cuido de los míos. Siempre». Tras finalizar la llamada, Whittaker permaneció inmóvil un momento, con la mente 20 años atrás. El calor había sido opresivo aquel día de 2003. El polvo cubría todo mientras su convoy avanzaba por las estrechas calles de un pequeño pueblo cerca de Kandahar. La inteligencia había reportado movimiento talibán en la zona, pero todo parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. El primer RPG golpeó el vehículo principal sin previo aviso. El segundo destruyó la parte trasera. Estaban atrapados, recibiendo fuego desde los techos y ventanas en todos los lados. Whittaker, que entonces era coronel, había sido lanzado fuera del Humvee con su pierna atrapada bajo el vehículo en llamas. Dio la orden a sus hombres para que se retiraran, para que se salvaran, pero el sargento Elijah Turner se había negado. «Ningún hombre queda atrás», dijo Turner, su joven rostro cubierto de sangre y suciedad. «Hoy no, nunca». Bajo un fuego enemigo implacable, Turner había organizado un contraataque, creando suficiente distracción para liberar a Whittaker y llevarlo a un lugar seguro. Luego regresó, rescatando a 3 soldados heridos más antes de que llegara el apoyo aéreo. Ahora Whittaker levantó su línea segura y marcó un número de memoria. «Este es el General Whittaker. Código de autorización, cierra hecho 94 Alfa». Hubo una pausa. «Necesito una intervención inmediata en el Departamento de Policía de Riverbrook en...», consultó su computadora. «Pennsylvania Occidental. Uno de nuestros veteranos condecorados está detenido allí bajo circunstancias cuestionables. Quiero asuntos internos del Departamento de Defensa en el lugar dentro de 1 hora». Hizo 5 llamadas más en rápida sucesión. A sus contactos en el Departamento de Justicia, a la oficina del secretario de Defensa, a un viejo amigo que ahora encabezaba la Administración de Asuntos de Veteranos. «Es sobre Ellie Turner», dijo cada vez. Y cada vez se movieron hilos, se hicieron favores, se pusieron en marcha mecanismos. El sistema que había fallado a Ellie Turner durante años ahora se activaba a sus niveles más altos para protegerlo. En la celda de detención de la estación de policía de Riverbrook, Ellie estaba sentado con los ojos cerrados, su respiración medida y uniforme. El banco de concreto estaba frío bajo él. Le dolían las costillas donde Barnes había asestado un golpe accidental mientras lo escoltaba al interior. Pero su mente estaba en otro lugar por completo. Había aprendido meditación durante su recuperación en el Walter Reed. Los médicos lo llamaban un mecanismo de afrontamiento para su PTSD. Él simplemente lo llamaba supervivencia. En su mente, caminaba por los pasillos familiares de un palacio en Kandahar que su unidad había asegurado. Cada giro memorizado, cada puerta registrada. El ejercicio mental le ayudaba a mantenerse presente, a mantenerse enfocado cuando las paredes de la realidad amenazaban con cerrarse sobre él. No abrió los ojos cuando la puerta al final del pasillo se estrelló contra la pared. No reaccionó cuando los pasos apresurados se acercaron. Solo cuando la puerta de la celda se abrió de golpe, finalmente miró hacia arriba. 2 personas estaban allí, un hombre y una mujer con trajes oscuros y pulcros, cada uno sosteniendo una placa. «Señor Turner», dijo la mujer con tono respetuoso, «puede irse». Ellie los miró fijamente durante un largo momento. Luego se levantó lentamente. «Eso fue más rápido de lo habitual», comentó. «Agente especial Daniels, Asuntos Internos del Departamento de Defensa», se presentó el hombre. «Esta es la agente especial Morales. Estamos aquí a solicitud directa del general Harold Whittaker». Una leve sonrisa cruzó el rostro de Ellie. «¿El viejo cumplió?» «Sí, señor», confirmó ella. «Ya hemos hablado con el sheriff. Está siendo liberado de inmediato, con todos los cargos retirados». Los condujeron a través de la estación, pasando por el escritorio de registro, donde el oficial Barnes discutía acaloradamente con el sheriff.
Esto es una mierda, decía Barnes. No pueden simplemente entrar aquí con placas federales y... Se quedó en silencio cuando vio a Ellie caminando frente a ellos, flanqueado por los agentes. Oficiales Barnes y Kyle, dijo fríamente el agente Daniels. El Departamento de Defensa realizará una revisión completa de sus procedimientos de arresto y el uso de la fuerza contra un veterano de combate condecorado. Mientras tanto, añadió, les sugiero que revisen los derechos constitucionales de los ciudadanos, independientemente de su estatus habitacional. El sheriff, un hombre corpulento con una expresión perpetuamente preocupada, asintió vigorosamente. Les aseguro que este incidente no refleja los valores de nuestro departamento, agentes. Estos oficiales serán asignados a funciones administrativas mientras se lleva a cabo una revisión interna completa. El rostro de Barnes se había puesto pálido, mientras que Kyle miraba a Eli con un odio explícito en sus ojos. Ellie hizo una breve pausa mientras pasaba junto a ellos. La verdad no necesita fuerza para mantenerse, dijo en voz baja. Luego continuó caminando, su espalda erguida, su cabeza alta. Afuera la nieve había cesado, dejando el mundo en silencio y blanco bajo el resplandor de las farolas. Ellie respiró el aire frío, sintiendo cómo un peso se levantaba de sus hombros. Los agentes del DOD le ofrecieron un paseo, pero él rechazó educadamente. Prefiero caminar, pero gracias. Mientras los agentes regresaban a su vehículo, Ellie notó una figura al otro lado de la calle. Rachel acurrucada en una chaqueta delgada, saltando de un pie a otro por el frío. Cuando lo vio, cruzó apresuradamente, deslizándose ligeramente sobre el pavimento helado. «¿Estás bien?», exclamó, con alivio evidente en su voz. Estaba tan preocupada de que ellos... Se interrumpió, mirando al imponente sub negro con placas federales. «Tú hiciste la llamada», afirmó Eli, sin que fuera una pregunta. Rachel asintió, sacando sus dog tags de su bolsillo y extendiéndoselas. «Realmente no creí que funcionaría. Quiero decir, llamar al Pentágono sonaba una locura». Ellie tomó las placas, sus dedos rozando brevemente los de ella. Colocó la cadena sobre su cabeza, el metal frío contra su piel, pero reconfortantemente familiar. «Siempre funciona», dijo, metiendo las placas bajo su camiseta. «La verdad asusta a los cobardes, y el general Whittaker siempre cumple sus promesas». «¿Quién es él?», preguntó Rachel. «¿Cómo es que un general del Pentágono te conoce por nombre?» Ellie miró al cielo nocturno, donde las estrellas comenzaban a aparecer entre las nubes dispersas. «Esa es una historia larga», dijo, «y no es para esta noche». «¿A dónde vas a ir?». Rachel se abrazó a sí misma, temblando de frío. «Tengo un lugar», le aseguró Ellie. «No te preocupes por mí, pero gracias, por hacer la llamada, por creer en mí». Rachel dudó por un momento. Luego sacó un paquete envuelto en papel de su bolso. «Tu cena», explicó. «Nunca te la dieron. Termínatela. Hice que el cocinero la envolviera para ti». Ellie aceptó el paquete con un gesto de gratitud. La amabilidad es rara hoy en día. «Recuerda eso». Con eso, se dio vuelta y se alejó, su silueta haciéndose más pequeña contra el paisaje nevado. Rachel lo observó hasta que desapareció en una esquina. Luego comenzó a caminar lentamente hacia su casa, preguntándose qué había puesto en movimiento con sus acciones. En Washington, el general Whittaker estaba en su última llamada de la noche. «Ava, soy tu padrino. ¿Tío Harry?». La voz de Ava Washington sonaba cálida con afecto. «¡Qué sorpresa! Ni siquiera es mi cumpleaños. Necesito un favor, querida. Uno grande. Nómbralo. No hay duda. Necesito que ayudes a un viejo amigo. Su nombre es Ellie Turner, y está en una tormenta». Ava, una abogada de derechos civiles, decidida que se había hecho un nombre enfrentando casos de brutalidad policial, se enderezó en su silla. «¿Qué tipo de tormenta?». «El tipo que necesita a alguien con tus habilidades particulares para navegarla», respondió Whittaker. «Empaca una maleta. En 1 hora mandaré un coche por ti. Sabes que tengo corte mañana. Esto es más importante. Este hombre me salvó la vida, Ava. Y ahora es nuestro turno de salvar la suya». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «Estaré lista». Cuando Whittaker colgó, miró la fotografía sobre su escritorio. Él, mucho más joven, de pie junto a Ellie Turner y su unidad en Afganistán. «Hermanos de armas». «Aguanta, sargento», murmuró. «La caballería está en camino». El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre las calles de Riverbrook, mientras un sedán negro y elegante se detenía en el estacionamiento del refugio Pine Grove. El edificio de ladrillos desgastados había sido una fábrica textil antes de convertirse en un refugio temporal para los desamparados.
3 días habían pasado desde el incidente en el Red Rail Diner, y aunque la policía local había permanecido inusualmente callada, la tensión colgaba en el aire como la amenaza de una tormenta inminente. Eva Washington salió del coche. Su traje azul marino a medida y su andar confiado la marcaban inmediatamente como una forastera. A los 34 años, había construido una reputación como una de las abogadas de derechos civiles más formidables de la costa este, especializada en casos de mala conducta policial. Hija de un juez y ahijada del general Whitaker, se movía por el mundo con la seguridad de alguien que sabía exactamente dónde pertenecía. Dentro de la sala común del refugio, Eli estaba sentado solo en una mesa en la esquina, con una humeante taza de café entre sus manos. Sus ojos siguieron a Ava en el momento en que entró, evaluándola con la vigilancia silenciosa que lo había mantenido con vida durante 3 giras en Afganistán y 5 años en las calles. Señor Turner, se acercó Ava, extendiendo la mano. Soy Ava Washington, el general Whitaker me envió. Ellie la observó durante un largo momento antes de aceptar el apretón de manos. El general se está moviendo rápido. Usualmente le toma al ejército una década responder a cualquier cosa. Una leve sonrisa tocó los labios de Ava. Harry, el general Whitaker, dijo que podría ser reacio a aceptar ayuda. También dijo que eres demasiado inteligente como para rechazarla cuando la necesitas. He estado manejando mis propios problemas durante mucho tiempo, señora Washington, respondió Eli, señalando la silla vacía frente a él. No estoy seguro de qué puede hacer una abogada elegante de D.C. con respecto a los policías de pueblo pequeño con actitudes. Eva dejó su maletín sobre la mesa cerca de la puerta y se sentó. Esos policías de pueblo pequeño con actitudes violaron tus derechos civiles, señor Turner. Y según lo que he empezado a investigar, no eres su primera víctima. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Esto no se trata solo de lo que te sucedió en ese dinner. Esto se trata de un patrón de abuso que ha estado ocurriendo en este pueblo durante años. La expresión de Ellie permaneció impasible, pero algo brilló en sus ojos. Un destello de la misma ira justa que lo había impulsado a rescatar a Whitaker bajo fuego enemigo todos esos años atrás. No busco empezar una guerra, dijo en voz baja. Con todo el respeto, señor Turner, respondió Ava. La guerra ya comenzó. Tú solo sucediste estar en la línea del frente. Después de un momento, Eli asintió casi imperceptiblemente. ¿Qué necesitas de mí? Para empezar, tu historia completa. Y luego necesito conocer a la camarera que grabó el incidente. 1 hora después, Rachel entregó nerviosamente su teléfono a Ava en un rincón de una cafetería 3 pueblos más allá. Estaba nerviosa desde que hizo la llamada al Pentágono, convencida de que los oficiales Barnes y Kyle de alguna manera descubrirían su papel en la liberación de Eli. Tengo el video completo en mi teléfono, explicó Rachel, con la voz apenas por encima de un susurro. Y volví al diner a la mañana siguiente, y descargué una copia de las grabaciones de seguridad también. Mi amigo Mark trabaja allí y tiene acceso al sistema. Eva levantó una ceja impresionada. Eso fue una idea inteligente. Seguí pensando en lo que habría pasado si no hubiera hecho esa llamada, admitió Rachel. Lo que podrían haberle hecho en esa celda cuando nadie los estaba mirando. Giró una servilleta de papel entre sus dedos. Mi hermano Jameson está en la academia de policía. Quería ser policía para ayudar a la gente. Siempre lo pensé. Nunca me di cuenta. La mayoría de los oficiales sí quieren ayudar, dijo Ellie suavemente. Son los que quieren poder los que tienes que vigilar. Ava pasó la tarde revisando las grabaciones, tomando notas y construyendo la base de una estrategia legal. Por la noche, había comenzado a investigar los registros de los oficiales Barnes y Kyle. Múltiples quejas por uso de la fuerza, le dijo Ava a Eli mientras estaban sentados en su habitación de motel, con papeles esparcidos sobre la cama. Todas desestimadas. No se tomaron medidas disciplinarias. Ella levantó una lista. Y estos son solo los que fueron registrados formalmente. Apostaría a que hay docenas más que nunca llegaron al papel. Eli asintió con gravedad. Las personas sin hogar aprenden rápido que el sistema rara vez funciona a su favor. Lo extraño es que varios de los denunciantes desaparecieron misteriosamente o retractaron sus quejas, continuó Ava, frunciendo el ceño mientras miraba sus notas. Un hombre, Lloyd Jenkins, presentó una queja por brutalidad contra el oficial Kyle el año pasado. 2 días después la retiró, alegando que se había confundido. Una semana después, aparentemente dejó la ciudad. No dejó una dirección de reenvío. O lo hicieron desaparecer, sugirió Eli en voz baja. Eva levantó la vista rápidamente.
Esa es una acusación seria. He estado en las calles de Riverbrook durante 2 años, señora Washington. He visto a personas desaparecer antes, aquellos que hicieron demasiado ruido o causaron demasiados problemas. Se encogió de hombros. La historia oficial siempre es la misma. Se fueron, encontraron mejores oportunidades en otro lado. Pero cuando un hombre deja atrás sus únicas pertenencias, su medicación, no se está yendo por su cuenta. A medida que la noche avanzaba, Illy compartió a regañadientes su propia historia con Ava. Su voz permaneció firme, pero el dolor detrás de sus palabras era palpable. Sara y yo estuvimos casados 3 años cuando se enfermó. Cáncer pancreático. Agresivo. El VA seguía perdiendo su papeleo, retrasando los tratamientos debido a errores administrativos. Se quedó en silencio, mirando por la ventana hacia la oscuridad. Cuando finalmente lo resolvieron, sus palabras se desvanecieron. Después del funeral, no pude concentrarme. No pagué las hipotecas. El banco fue rápido en ese entonces. No hubo errores administrativos cuando querían su dinero. Una empresa que nunca había oído nombrar compró el préstamo y de repente los pagos se duplicaron. Préstamos depredadores, murmuró Ava, haciendo anotaciones. Tal vez. Ya no importa. Perdí la casa. Perdí mi trabajo cuando ya no pude llegar al trabajo. Los episodios de PTSD empeoraron. Y aquí estamos, Illy extendió las manos. Solo otro veterano sin hogar con una historia de mala suerte. Excepto que no eres solo otro cualquiera, dijo Ava firmemente. Usted es el hombre que salvó la vida del general Whitaker, y ahora vamos a salvar la suya. A la mañana siguiente, mientras Ava continuaba su investigación, descubrió algo perturbador. Un patrón surgió de los registros de correos electrónicos que había obtenido a través de canales legales, referencias a un grupo llamado Los Shieldmen. Parece ser algún tipo de red dentro del departamento de policía, les explicó a Ella y Rachel durante el almuerzo. Oficiales que operan fuera de los protocolos normales bajo la excusa de proteger a la comunidad de elementos indeseables. Rachel palideció. Eso suena como algo sacado de una mala película. Desafortunadamente, es todo demasiado real, respondió Ava. Y según estas comunicaciones, tanto Barnes como Kyle son miembros, junto con al menos otros 6 oficiales del departamento, incluido el capitán Broderick, quien lidera la división de asuntos internos. El zorro cuidando el gallinero, murmuró Eli. A lo largo de la tarde, Ava entrevistó a otras personas sin hogar en Riverbrook. Sus historias pintaban un cuadro inquietante. Acoso sistemático, lesiones inexplicables durante los arrestos, pertenencias perdidas mientras estaban bajo custodia y, en varios casos, personas transportadas millas fuera de los límites de la ciudad y abandonadas en medio de la noche. Ellos lo llaman ayudarlos a avanzar a mejores oportunidades. Un hombre mayor llamado Frank explicó. Su rostro curtido era un mapa de líneas profundas y cicatrices viejas. Le pasó a mi amigo Thomas el invierno pasado. Lo arrestaron por merodear afuera de la biblioteca. La siguiente cosa que supe, lo dejaron a 20 millas de aquí, sin abrigo, en una tormenta de nieve. Lo encontraron 3 días después, muerto congelado en una zanja de drenaje. Cada historia añadía otra pieza al rompecabezas. Los Shieldmen no eran solo policías corruptos. Estaban llevando a cabo una campaña deliberada para deshacerse de cualquier persona que consideraran indigna en Riverbrook. Cuando Ava intentó presentar una queja formal en la oficina del fiscal de distrito, se encontró con un muro inesperado. Lo siento, señora. Washington, le dijo el asistente del fiscal, un joven nervioso llamado Alan Parker. Pero no puedo aceptar estos documentos sin la debida autorización de la policía local. Eso no es correcto. Y lo sabes, lo desafió Ava. Una queja por violación de derechos civiles puede presentarse directamente en su oficina, especialmente cuando se trata de acusaciones contra el propio departamento de policía. Los ojos de Parker se desplazaron hacia la puerta y luego volvieron a Ava. Mira, susurró, acercándose más. No entiendes cómo funcionan las cosas aquí. Estas acusaciones que estás haciendo no llegarán a ningún lado. Nunca lo hacen. Te están amenazando, señor. ¿Parker? Él se enderezó de golpe. Creo que nuestra reunión ha terminado. Buen día, sir. Washington. Esa noche, Rachel irrumpió en la habitación del motel de Ava, con los ojos abiertos por el miedo y la emoción. Mi hermano acaba de llamarme, dijo sin aliento. Jameson quiere hablar contigo. Dice que sabe cosas sobre Barnes y Kyle, cosas que podrían ayudar a tu caso. 30 minutos después, Jameson Miller estaba sentado frente a ellas en la habitación de Ava,
con su uniforme de cadete de la Academia de Policía perfectamente planchado, su rostro juvenil, una mezcla de determinación y terror. Barnes golpeó a un hombre hasta matarlo hace 3 años, dijo sin rodeos. Un hombre sin hogar con esquizofrenia que estaba teniendo un episodio afuera de la tienda de conveniencia en Maple. Dijeron que él atacó a Barnes, pero la declaración del dueño de la tienda no coincidía con el informe oficial. ¿Cómo sabes esto?, preguntó Ava, grabando la conversación con el permiso de Jameson. El capitán Broderick usa estas historias como ejemplos de entrenamiento para los cadetes de Riverbrook, explicó Jameson. Sesiones no oficiales fuera de registro. Lo llama la educación real. Cómo escribir informes que protejan al departamento mientras se hace justicia. Así lo dice. ¿Y el nombre del hombre muerto?, preguntó Ava. David West. El informe lo llama muerte por accidente, respondió Jameson. Pero escuché a Barnes presumir de ello en una barbacoa el verano pasado. Lo llamó sacar la basura. A la mañana siguiente, Rachel fue despedida de su trabajo en el Red Rail Diner. La razón oficial fue ausencias excesivas, pero la verdad se hizo evidente rápidamente cuando su nombre fue filtrado en línea como la persona que había grabado la confrontación con Ellie. Las redes sociales locales explotaron con acusaciones. Rachel era antipolicía, una traidora de la comunidad, alguien que se ponía del lado de los vagabundos en lugar de con la policía. Las amenazas de muerte llenaron su bandeja de entrada. Alguien lanzó un ladrillo contra la ventana de su apartamento con una nota. Los que odian a los policías reciben lo que se merecen. Están tratando de hacer un ejemplo de ti, le dijo Ellie, mientras ayudaba a cubrir con tablas su ventana rota esa noche. La intimidación es su primera respuesta. Eso significa que te tienen preocupada. Rachel se limpió las lágrimas de ira de los ojos. No puedo creer que esto esté pasando. ¿Todo por grabar algo que realmente sucedió? ¿Porque no quería que te lastimaran? Siempre atacan la verdad primero, dijo Eli, martillando un clavo con golpes precisos y medidos. Luego pierden. Más tarde esa noche, cuando Ava regresaba a su motel tras una cena tardía, una camioneta se desvió hacia ella en la carretera vacía. Dio un giro brusco al volante, evitando por poco una colisión, mientras la camioneta pasaba rugiendo, con los ocupantes gritándole obscenidades. Cuando llegó a su habitación, encontró la puerta entreabierta, el lugar saqueado y su computadora portátil desaparecida. Esto ya no se trata solo de intimidación, le dijo ella a Ellie cuando llegó en respuesta a su llamada urgente. Están tratando activamente de silenciarnos. Ellie observó la habitación destruida con la calma de un veterano de combate. Entonces es hora de que respondamos. No a su manera, sino a la nuestra. ¿Qué tenías en mente?, preguntó Ava. Nuestra manera. ¿Qué tenías en mente?, preguntó Ava. Necesito hacer una llamada, respondió Eli. A un viejo amigo que se especializa en guerra no convencional. A la mañana siguiente, Ellie estaba frente a una cabina telefónica en una gasolinera en las afueras de la ciudad. Había insistido en usar una línea fija en lugar de un teléfono móvil. Los viejos hábitos de seguridad operativa son difíciles de dejar. Marcó un número de memoria y esperó. El refugio tecnológico de Q, respondió una voz alegre. Arreglamos lo que otros no pueden. ¿Cómo puedo ayudar? El águila necesita nuevos talentos, respondió Ellie, usando una frase de reconocimiento de sus días de servicio. Hubo un silencio. Luego, Turner, ¿eres tú, hombre? Soy yo, Q, y necesito tu ayuda. Quincy Q. Morales había sido el especialista en comunicaciones en la unidad de Ellie. Un genio técnico que podía hacer que las señales de radio llegaran a través de montañas y arreglar enlaces satelitales con chatarra. Un artefacto explosivo improvisado, IED, le había arrancado las 2 piernas debajo de la rodilla 6 meses antes de que terminara su misión, pero eso no había disminuido ni sus habilidades ni su espíritu. Ellie lo había cargado 3 millas hasta un punto de extracción mientras estaban bajo fuego enemigo, negándose a dejarlo atrás incluso cuando Q le suplicaba que se salvara. ¿Dónde estás?, preguntó Q, su tono cambiando inmediatamente a uno profesional. Riverbrook, Pensilvania. Un pueblo pequeño con grandes problemas. Lo sé. Ese lugar ha estado en mi radar durante un tiempo. La policía local tiene una tasa inusualmente alta de incidentes de uso de la fuerza contra personas sin hogar. El sonido de teclas rapidísimas se escuchaba de fondo. Dame 6 horas. Traeré la caballería. Fiel a su palabra, 6 horas después, una furgoneta modificada con el logo de Custech Haven pintado en el costado
entró en el estacionamiento del nuevo motel de Ava. Ella había cambiado de ubicación después del robo, usando dinero en efectivo y un seudónimo para asegurar la habitación. Q bajó de la rampa del vehículo en su silla de ruedas con una facilidad experta. A los 38 años, conservaba la fuerza en la parte superior del cuerpo del soldado que una vez fue, con los brazos llenos de músculos bajo su camiseta de Batman desgastada. Detrás de él venían otras 3 personas, 2 hombres y una mujer, cada uno cargando equipo especializado en pesadas maletas. Ellie los encontró fuera y el reencuentro lo golpeó con una emoción inesperada. Él y Q se dieron un fuerte apretón de antebrazos, el agarre que solían usar en Afganistán, con los ojos de ambos hombres sospechosamente brillantes. «Sigues metiéndote en problemas, veo», dijo Q con una sonrisa. «Sigo sacándome de ellos, espero», respondió Ellie. Dentro de la habitación del motel se hicieron las presentaciones. Además de Q, el equipo consistía en Marcus Ghost, Wilson, un exanalista de inteligencia con un talento especial para la forense digital, Brianna Trace Hamilton, una exoficial de policía militar especializada en contrainteligencia, y Jordan Link Peterson, un experto en ciberseguridad que había trabajado para la NSA antes de abrir su propia firma de seguridad. «Llevamos un negocio legítimo de tecnología», explicó Q a una Ava y Rachel algo abrumadas. «Pero también operamos una organización sin fines de lucro, apoyo no oficial para veteranos que caen entre las grietas del sistema, especialmente cuando están siendo atacados por autoridades corruptas». «¿Eso es legal?», preguntó Rachel dudosa. Trace sonrió. «Operamos en áreas grises, pero nunca quebrantamos la ley. Solo encontramos información que ya está ahí, esperando ser descubierta». «Somos arqueólogos digitales», agregó Link. «Desenterramos secretos enterrados». «Y en mi experiencia», dijo Ava, su mente legal adaptándose rápidamente a los nuevos aliados, «la evidencia es admisible sin importar lo embarazoso que pueda ser para los perpetradores, siempre y cuando haya sido obtenida legalmente». «Exactamente», asintió Q. «Ahora hablemos de la estrategia». En pocas horas, el equipo de Q había convertido la habitación del motel en un centro de comando. Varios portátiles estaban conectados en red. Equipos especializados monitoreaban la radio de la banda policial, y Ghost incluso había logrado convertir la habitación de hotel en un centro de comando. Varios portátiles estaban conectados en red. Equipos especializados monitoreaban la radio de la banda policial, y Ghost había logrado incluso acceder a la transmisión de las cámaras de tráfico que cubrían la mayor parte del centro de Riverbrook. «La primera prioridad es establecer comunicaciones seguras», explicó Q, mientras repartía teléfonos encriptados a todos. «Estos no pueden ser rastreados ni intervenidos. Úsenlos exclusivamente de ahora en adelante». «Segundo», continuó Trace, «necesitamos mapear la red de corrupción. ¿Quién está conectado con quién? ¿Quién da las órdenes? ¿Quién las lleva a cabo? Y tercero», agregó Link, «seguimos el dinero. La corrupción de esta magnitud suele tener motivos financieros en algún lugar de la cadena». Mientras el equipo técnico configuraba su equipo, Ellie apartó a Rachel. «Esto podría ponerse peligroso», la advirtió. «No tienes que seguir involucrada». Rachel enderezó los hombros. «Me amenazaron, destruyeron mi reputación y trataron de sacar a la señora Washington de la carretera. Ya estoy involucrada y no voy a dar un paso atrás ahora». Ellie asintió, reconociendo la misma determinación que había visto en los jóvenes soldados enfrentándose a su primera misión de combate. «Solo ten cuidado. Estos tipos juegan sucio». Durante los siguientes 3 días, el equipo de Q trabajó incansablemente, reconstruyendo la huella digital de los Shieldmen. Interceptaron correos electrónicos, analizaron informes policiales y cruzaron incidentes con los registros oficiales. «Encontramos algo», anunció Ghost la noche del tercer día. «Pagos encriptados realizados a varios oficiales de policía de Riverbrook, incluidos Barnes, Kyle y el capitán Broderick». «¿Fuente?», preguntó Ellie, asomándose por encima del hombro de Ghost a la pantalla. «Un contratista de defensa privado llamado Falcon Corps», respondió Ghost. «Han estado realizando transferencias regulares a través de una serie de empresas fachada». «¿Cuánto?», preguntó Trace, mientras levantaba otra pantalla. «Las cantidades oscilan entre $2,000 y $5,000 al mes, dependiendo del rango del oficial». «¿Cuál es el negocio de Falcon Corps?», preguntó Ava, ya tomando notas. «Oficialmente, brindan consultoría en seguridad y equipos a agencias de la ley en todo el país.
respondió Trace, mientras su rostro se fruncía ante la pantalla. Extraoficialmente, se detuvo, observando su pantalla. Esto es interesante. Han estado comprando propiedades por toda Riverbrook y las áreas circundantes a través de empresas subsidiarias. ¿Propiedades dónde?, insistió Eli. Link tecleó rápidamente en su teclado. Luego giró su pantalla para mostrar un mapa de Riverbrook con docenas de ubicaciones destacadas. Mayormente en lo que solían ser barrios de clase trabajadora, áreas con alta concentración de propiedades en alquiler y viviendas públicas, y áreas con alta concentración de campamentos de personas sin hogar, agregó Eli sombríamente. Están gentrificando y nosotros estamos en el camino. Mientras el equipo de Q continuaba con su investigación digital, Ava comenzó a entrevistar a otros veteranos sin hogar en la zona. Sus historias formaban un patrón inquietante que coincidía con lo que estaban descubriendo a través de los datos. Nos apuntaron específicamente, explicó una mujer llamada Diane Miller, que había trabajado como enfermera militar en Irak. La policía llegaba a nuestros campamentos, confiscaba nuestras pertenencias por violaciones de salud y seguridad, y nos decía que nos moviéramos. Si nos negábamos, nos arrestaban con cargos inventados. ¿Alguna vez mencionaron a dónde querían que fueran?, preguntó Ava. Nos decían que fuéramos a Maplewood o Grantsville, respondió Diane, nombrando pueblos a más de 20 millas de distancia. Decían que tenían mejores servicios para veteranos allí. Pero cuando llegábamos, encontrábamos que esas ciudades tenían ordenanzas antiacampada aún más estrictas y ningún espacio en refugios. Con cada entrevista, la imagen se volvía más clara. Un esfuerzo coordinado para expulsar a la población sin hogar, particularmente a los veteranos, de Riverbrook por completo. Mientras tanto, el oficial Jameson Miller había aceptado usar un micrófono oculto durante sus sesiones de entrenamiento con el capitán Broderick. El riesgo era enorme, pero Jameson estaba decidido a exponer la corrupción que se había infiltrado en la profesión que alguna vez había idealizado. Recuerda, le advirtió Ava antes de que se fuera a la estación, no presiones por información, solo escucha y responde de manera natural. Cuanto más relajados estén, más probable será que hablen con libertad. Jameson asintió, ajustando nerviosamente el micrófono casi invisible debajo de su camisa de uniforme. Lo entiendo. No te voy a fallar. La grabación que trajo esa noche superó sus expectativas. No solo Kyle y Barnes se jactaron abiertamente de limpiar la basura y recibir bonificaciones por cada detención, sino que el capitán Broderick mencionó explícitamente el arreglo con Falcon Corps. La empresa necesita que estas propiedades estén despejadas para fin de trimestre, les había dicho Broderick a los cadetes durante una reunión no oficial. Cada vagabundo que saquen pone dinero en los bolsillos de la ciudad y en los nuestros. Es un ganar-ganar. ¿Pero qué pasa con los que no se van?, preguntó un cadete. Por eso tenemos las celdas de retención en el viejo almacén, respondió Broderick con casualidad. A veces la gente necesita un poco de persuasión extra para entender que ya no son bienvenidos aquí. Rachel, que había estado apoyando en silencio los esfuerzos del equipo mientras buscaba un nuevo trabajo, sugirió un enfoque diferente para llamar la atención pública sobre la situación. La gente responde a los rostros, a las historias reales, explicó. ¿Qué pasaría si creáramos videos cortos sobre los veteranos que están siendo atacados, humanizarlos, mostrar su servicio, sus luchas y cómo los están tratando ahora? Con la asistencia técnica de Q, Rachel comenzó a filmar muchos documentales con veteranos dispuestos a participar. Los editó cuidadosamente, contrastando su servicio honorable con el trato actual por parte de las autoridades de Riverbrook. El primer video, que presentaba la historia de Ellie, se subió a las plataformas de redes sociales un jueves por la noche. Para el viernes por la mañana tenía más de 1 millón de vistas. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Las estaciones de noticias locales recogieron la historia. Las organizaciones nacionales de veteranos emitieron declaraciones de apoyo. Justicia para Ellie comenzó a ser tendencia en las redes sociales. La presión obligó al juez William Harmon, quien había archivado múltiples denuncias de uso excesivo de la fuerza contra los Shieldmen, a aceptar una reunión con Ava. Bajo un interrogatorio cuidadoso y con la amenaza implícita de exposición, el juez reveló una verdad inquietante. Broderick tiene archivos de todos, admitió, con las manos temblorosas mientras se servía un tercer whisky. Les llama archivos de policías, suciedad sobre jueces, miembros del consejo, dueños de negocios,
cualquiera que se le oponga. Amenazó con exponer un romance que tuve hace años. Dijo que mi familia quedaría destruida. Entonces enterraste las quejas, dijo Ava con frialdad. Hice lo que tenía que hacer para proteger a mi familia, susurró el juez. Dios me ayude. Con cada nueva pieza de evidencia, el equipo refinaba su plan. Para exponer a Broderick y a toda la red de los Shieldmen, utilizarían testimonios en vivo, vigilancia encubierta y atención mediática para forzar la responsabilidad. Tenemos que movernos rápido, advirtió Eli durante su sesión de estrategia. Cuanta más presión pongamos, más desesperados se volverán. Sus palabras resultaron proféticas. Esa misma tarde, cuando Rachel salió del motel para recoger el almuerzo para el equipo, un patrullero se detuvo junto a ella. El oficial Kyle salió, su rostro retorcido en una burla de sonrisa. Rachel Miller, dijo, estás arrestada por interferencia con asuntos policiales y alteración de pruebas. Eso es ridículo, protestó Rachel retrocediendo. No he alterado nada. Tu video dice lo contrario, agregó Barnes saliendo del lado del conductor. Súbete al coche, ahora. A pesar de sus protestas, a pesar de que era pleno día en una calle concurrida, los oficiales obligaron a Rachel a subirse al patrullero y se fueron a toda velocidad. El secuestro fue captado por una cámara de tráfico que el equipo de Q había hackeado. En minutos, Illy estaba organizando una respuesta. No la llevarán a la estación, dijo, su voz tranquila pero sus ojos ardiendo con furia controlada. Eso sería demasiado público ahora con toda la atención. La llevarán a su ubicación fuera de los registros, el almacén que mencionó Broderick. Usando la red de cámaras de la ciudad, el equipo de Q rastreó los movimientos del patrullero hasta una zona industrial abandonada en las afueras del pueblo. El vehículo desapareció en un complejo de almacenes en ruinas, que alguna vez albergó un negocio de fabricación de muebles. Necesito 4 voluntarios, dijo Eli, su entrenamiento militar tomando el control mientras formulaba un plan de rescate. Se prefieren veteranos de combate. Esto va a ser peligroso, pero lo haremos según las reglas. Nada de armas, nada de fuerza excesiva. Nuestra tarea es solo la extracción. Sacar a Rachel de manera segura. En menos de una hora, Illy había reunido un equipo de 5 veteranos, cada uno con habilidades especializadas de su servicio militar. Se acercaron al complejo de almacenes desde diferentes direcciones, usando señales manuales y comunicaciones por radio cifradas para coordinar sus movimientos. Usando equipo de imágenes térmicas prestado del arsenal tecnológico de Q, localizaron 2 firmas de calor en un pequeño edificio anexo, una sentada y estática, probablemente Rachel, y una moviéndose alrededor del espacio confinado, presumiblemente un guardia. Ellie lideró el avance, moviéndose con la precisión silenciosa que lo había convertido en un líder legendario de escuadra en Afganistán. A su señal, 2 veteranos crearon una distracción en la entrada principal, mientras Eli y los otros 2 se acercaron al edificio anexo desde la parte trasera. La cerradura de la puerta era simple, rápidamente derrotada por uno de los miembros del equipo de Eli. Dentro encontraron a Rachel atada a una silla, con un moretón formándose en su mejilla, pero de lo contrario, ilesa. El oficial Barnes estaba cerca, aparentemente esperando más instrucciones. El oficial extendió la mano hacia su arma, pero Eli se movió más rápido. Con un solo golpe preciso, la misma técnica que había usado para desarmar a los insurgentes en combates cuerpo a cuerpo, dejó a Barnes inconsciente. ¿Estás herida?, preguntó Illy a Rachel mientras rápidamente le desataba las ataduras. Ella negó con la cabeza, la adrenalina y el alivio haciendo que su voz temblara. Estoy bien. Estaban esperando a que llegara Broderick. No dejaban de preguntar sobre las pruebas que hemos recogido, mientras Cell la ayudaron a ponerse de pie. Rachel sacó un pequeño dispositivo de grabación de su zapato. Nunca dejé de grabar, dijo con una sonrisa temblorosa. No desde que me agarraron. El equipo de Eli se desvaneció del complejo de almacenes tan rápidamente como había llegado, dejando a Barnes inconsciente pero ileso. Para cuando llegaron los refuerzos policiales en respuesta a la alteración en la entrada principal, Rachel ya estaba de vuelta en el motel, rodeada por el equipo y ya revisando el audio incriminatorio que había capturado. Lo admitieron todo, dijo ella, con la voz ahora más firme a medida que la determinación reemplazaba el miedo. Kyle dijo, y cito, «Nadie va a creer a un drogadicto o a algún veterano de guerra sin hogar. Nosotros enterramos a gente como esa». La expresión de Ava era sombría, pero satisfecha mientras escuchaba la grabación. Esto,
combinado con todo lo que hemos reunido, es suficiente para derribar todo este sistema corrupto. Ellie asintió, sus ojos encontrándose con los de Q al otro lado de la sala. Entonces, vamos a enterrarlos a ellos en su lugar. A la mañana siguiente del rescate de Rachel, la tensión y determinación llenaban el aire en el centro de comando improvisado. Ellie estaba sentado en silencio en una esquina, observando cómo el equipo de Q se agrupaba alrededor de una computadora portátil, la grabación de audio de Rachel sonando por tercera vez. Nadie va a creer a un drogadicto o a algún veterano de guerra sin hogar. Nosotros enterramos a gente como esa. La voz de Kyle, clara e inconfundible, resonó por la sala. La crueldad casual en su tono hizo que Rachel se estremeciera a pesar de sí misma. El moretón en su mejilla se había oscurecido durante la noche. Un testamento morado de lo que había soportado. Esto es oro puro, dijo Q, ajustando su silla de ruedas para enfrentar al grupo. Combinado con las grabaciones de Jameson y la evidencia que ya hemos reunido, es suficiente para hacer estallar toda esta operación. Ava asintió, su mente legal ya trazando el caso. La admisión explícita de dirigirse a personas sin hogar, especialmente veteranos, constituye una clara violación de derechos civiles. Agrega el rastro financiero que conecta a Falcon Corps con el Departamento de Policía y tenemos los elementos para un caso rico. Lo que importa ahora es el tiempo, dijo Ellie, su voz baja pero firme, exigiendo atención inmediata. Necesitamos actuar antes de que se den cuenta de cuánto sabemos. El equipo trabajó durante la mañana, analizando los datos que habían recopilado. A primera hora de la tarde, Ghost apareció de su excavación digital con un avance. He accedido a un servidor oculto, anunció, llamando a los demás a su pantalla. Contiene toda la iniciativa de supresión de vagabundos de los últimos 3 años. Memes internos, evaluaciones de oficiales basadas en cuotas de eliminación, pagos de Falcon Corps. Todo está aquí. Trace se acercó más, escaneando los archivos. Esto va más allá de Riverbrook. Mira estas listas de distribución. Varios pueblos, esfuerzos coordinados, capítulos de Shieldman incrustados en departamentos de policía de 3 condados. Es un escándalo a nivel nacional esperando a estallar, susurró Ava, desplazándose por página tras página de pruebas condenatorias. Han estado atacando sistemáticamente a minorías, veteranos y activistas bajo la excusa de la estabilidad comunitaria. Y Falcon Corps ha estado financiando todo, dijo Ava, haciendo una pausa. ¿Pero por qué?, preguntó Rachel, aún tratando de procesar la magnitud de la corrupción. ¿Por qué un contratista de defensa se preocuparía por las personas sin hogar en pueblos pequeños? Por los valores inmobiliarios, respondió Ellie con gravedad. Mira los planes de desarrollo en estos archivos. Las empresas subsidiarias de Falcon Corps han estado comprando propiedades en zonas limpias a precios de ganga, para luego revenderlas con enormes ganancias, una vez que los elementos indeseables se hayan ido. La revelación golpeó a Rachel con fuerza. Había sido testigo del cambio en su ciudad natal en los últimos años. Cafeterías reemplazando a los comedores, apartamentos de lujo donde antes había viviendas asequibles, dijo ella con la voz quebrada, pero nunca lo había conectado con la creciente agresividad hacia la comunidad sin hogar. Mi hermano fue parte de esto, dijo, su voz rompiéndose un poco. Debió haberlo sabido. Como si sus palabras lo hubieran convocado, hubo un golpe en la puerta. Q rápidamente cambió los monitores a una pantalla inocente, mientras Sal se movía para responder, con una mano discretamente alcanzando el cuchillo en su tobillo. Era Jameson, todavía con su uniforme de cadete, pero con círculos oscuros bajo los ojos y una expresión aterrada en su joven rostro. Necesito hablar con mi hermana, dijo sin preámbulos. Rachel dio un paso adelante, cruzándose de brazos defensivamente. ¿Qué pasa? No aquí, respondió Jameson, mirando nerviosamente a los demás. Privadamente. Ellie negó ligeramente con la cabeza. Cualquier cosa que necesites decirle a Rachel, puedes decirla frente a todos nosotros. Todos hemos ganado esa confianza. Tras un tenso momento, los hombros de Jameson se hundieron. Lo siento, dijo mirando directamente a Rachel. Debería haber hablado antes. Sabía, no todo, pero lo suficiente. Lo suficiente para saber que estaba mal. Entonces, ¿por qué no lo hiciste?, demandó Rachel. El dolor en su voz era inconfundible. Los ojos de Jameson se bajaron al suelo. Fui reclutado directamente después de la academia por Broderick. Me dijo que tenía potencial,
que podía llegar lejos si entendía cómo funcionaban realmente las cosas. Su voz tembló ligeramente. Luego me mostró un archivo. Fotos tuyas, de tu apartamento, de tu horario, dijo. Tu carrera empieza con lealtad. Cruza nuestra línea y tu familia paga el precio. La habitación cayó en silencio mientras sus palabras calaban. La ira de Rachel se desinfló visiblemente, reemplazada por una mezcla de horror y simpatía. Táctica clásica de intimidación, comentó Ellie, aunque su tono fue más suave que sus palabras. Usar a la familia como palanca. Intenté protegerte haciéndome el que colaboraba, continuó Jameson, finalmente levantando la mirada. Pero después de lo que hicieron ayer, ya no puedo hacerlo más. No quiero ser parte de esto. Ava dio un paso adelante. Podemos protegerlos a ambos, pero necesitamos todo lo que sabes. Nombres, operaciones, ubicaciones, todo. Jameson asintió sombríamente. Les diré todo. A medida que avanzaba el día, las piezas encajaron con alarmante claridad. Los Shieldmen operaban como una organización secreta dentro de varios departamentos de policía, identificando y eliminando a individuos problemáticos para facilitar las adquisiciones de propiedad de Falcon Corps. Los oficiales que participaban recibían bonificaciones sustanciales, mientras que aquellos que cuestionaban las operaciones se veían marginados o amenazados. Por la tarde, Ellie se excusó del grupo. Necesitaba tiempo a solas para procesar lo que habían descubierto, para prepararse para lo que venía. Caminó hacia un pequeño parque conmemorativo en el centro, donde una pared rendía homenaje a los soldados caídos de la zona. Sus dedos recorrieron un nombre familiar grabado en la piedra pulida. Malik Johnson, su mejor amigo, su hermano en todo menos por sangre, que había muerto en la emboscada de Kandahar, el mismo día en que Ellie había salvado al general Whitaker. Esta vez lo haremos valer, susurró Ellie a la piedra silenciosa. Esta vez terminamos la misión. Estaba tan absorto en sus pensamientos que casi no vio la SUV negra que pasó lentamente por la entrada del parque, con el conductor observándolo con una intensidad deliberada. Pero los instintos afinados a lo largo de años de combate y supervivencia se activaron. Algo no estaba bien. Ellie se apresuró a regresar al motel, llegando justo a tiempo para ver varios vehículos policiales con luces intermitentes rodeando el edificio. Oficiales con equipo táctico ya estaban entrando a la habitación donde estaba instalado el equipo de Q. Manteniéndose fuera de vista, Ellie llamó al teléfono encriptado de Q. «Nos están allanando», respondió Q inmediatamente, su voz tensa pero controlada. «Alerta anónima sobre actividad sospechosa en las computadoras. Están diciendo que somos hackers que amenazan la seguridad nacional». «¿Todo bien?», preguntó Ellie, observando cómo los oficiales salían con laptops y equipo. «Nos golpearon un poco. Me fracturé el brazo cuando voltearon mi silla de ruedas. Trace y Ghost están bien. Nos están quitando el equipo, pero lo habíamos preparado para esto. Todo ha sido subido a servidores seguros a los que no pueden acceder. ¿Dónde está Rachel?» Ella y Ava estaban afuera buscando comida cuando ocurrió. Link está con ellas. Jameson estaba aquí. Lo arrestaron por interferir con las operaciones policiales. Ellie Broderick estaba liderando la redada personalmente. Esto se está poniendo peligroso rápidamente. «Mantente bajo», aconsejó Ellie. «Te contactaré por los canales de respaldo». Terminó la llamada justo cuando una mano se posó sobre su hombro. Al girarse, se encontró cara a cara con Rachel, sus ojos llenos de miedo. «Se llevaron todo», jadeó ella. «Toda nuestra evidencia, todo el equipo de Q». «No todo», le aseguró Ellie con calma. «El equipo de Q lo había planeado. La redada solo confirma que estamos en el camino correcto. Están asustados». Ava se unió a ellos con una expresión sombría, pero decidida. «Tenemos que acelerar nuestro cronograma. El siguiente video de Rachel debe salir esta noche. Tiene que mostrar la redada, exponer a los Shieldmen y detallar las conexiones de Broderick con Falcon Corps». «¿Podemos hacer eso sin el equipo de Q?», preguntó Rachel ansiosa. Link apareció por la esquina, con una laptop delgada bajo el brazo. «Siempre tengo un respaldo», dijo con una sonrisa tensa. «Estaba llevando esto cuando ocurrió la redada. Tiene todo lo que necesitamos». Esa noche, trabajando desde una nueva ubicación, un apartamento vacío propiedad de uno de los contactos veteranos de Ellie, finalizaron y subieron el video más poderoso de Rachel hasta el momento. Detallaba la redada, explicaba las operaciones de los Shieldmen e incluía partes editadas de las grabaciones de audio que exponían las actividades ilegales de Broderick. La respuesta pública fue inmediata y abrumadora. Para la mañana siguiente, el video se había vuelto viral.
con millones de vistas y miles de compartidos. Justicia para Ellie comenzó a ser tendencia a nivel nacional. Las estaciones locales de noticias recogieron la historia. Y para la tarde, incluso los medios nacionales estaban cubriendo el escándalo. El teléfono de Ava sonaba constantemente con llamadas de senadores estatales, periodistas de investigación y grupos de derechos civiles ofreciendo apoyo y recursos. El movimiento que habían comenzado estaba ganando un impulso imparable. Está funcionando, dijo Rachel, asombrada mientras desplazaba por las respuestas que llegaban. La gente está escuchando. ¿Nos creen? La verdad tiene poder, respondió Ellie simplemente, especialmente cuando ha estado enterrada por tanto tiempo. La presión estaba comenzando a hacer mella en los Shieldmen. Para la tarde llegaron informes de que el oficial Barnes, ahora suspendido pendiente de investigación, había contactado a Broderick con una oferta de testificar a cambio de inmunidad. Está entrando en pánico, observó Ava. Todo lo están. Cuando los sistemas corruptos comienzan a colapsar, siempre es lo mismo. Todos corren a salvarse a sí mismos. Ellie asintió, pero su expresión seguía preocupada. Lo que los hace más peligrosos que nunca. Broderick no caerá sin luchar, y eliminará a cualquiera que vea como una amenaza. Como si confirmara sus palabras, Q llamó con noticias inquietantes. Barnes había sido encontrado muerto en un callejón detrás de la estación de policía, una aparente sobredosis de drogas, según el informe preliminar. Un momento conveniente, comentó Q oscuramente, especialmente porque el cuerpo fue encontrado sin el micrófono con el que se suponía que se encontraba cuando se reunió con Broderick. Se están devorando entre ellos. Están comiéndose a los suyos, les dijo Ellie a Ava sombríamente. Las paredes se están cerrando y Broderick está atando cabos sueltos. Esa noche, después de que los demás finalmente sucumbieran al cansancio, Ellie se sentó solo junto a la ventana, observando la tranquila calle de abajo. Sacó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. «Soy Turner», dijo cuando la llamada se conectó. «Necesito al antiguo escuadrón. A todos ellos. Estoy en medio de algo grande y está a punto de volverse aún más grande». La voz al otro lado permaneció en silencio por un momento. Luego dijo, «Justo como la victoria de la base avanzada». La mente de Ellie retrocedió a sus días más oscuros en Afganistán, rodeados con menos armamento, pero negándose a rendirse. «Exactamente así», confirmó él. «Necesitamos ojos, oídos y botas en el terreno, y los necesitamos ahora». «Considera lo hecho», respondió la voz. «El viejo escuadrón está en camino». 3 días después, Ava estaba de pie en un podio en el centro comunitario de Riverbrook, dirigiéndose a una sala llena de ciudadanos, periodistas y cámaras, transmitiendo en vivo a una audiencia nacional. La reunión del ayuntamiento que había organizado había atraído mucha más atención de la que cualquiera había anticipado, con personas alineadas en las paredes y desbordándose hacia el estacionamiento. «Hoy damos voz a aquellos que han sido silenciados», comenzó, su tono confiado resonando en cada rincón de la sala. «Hoy hacemos luz sobre una oscuridad que se ha dejado crecer dentro de nuestro sistema de justicia». En la primera fila estaban Neely, Rachel y Jameson, junto con varias otras víctimas de los ataques de los Shieldmen. Q y su equipo gestionaban los aspectos técnicos del evento desde una sala de control que habían instalado en la parte de atrás. En las últimas semanas, hemos descubierto evidencia de violaciones sistemáticas de derechos civiles contra personas sin hogar, particularmente veteranos en Riverbrook y las comunidades circundantes, continuaba. Esto no se trata de incidentes aislados ni de unos pocos oficiales corruptos. Eva continuó, seleccionando cuidadosamente los puntos para construir un caso irrefutable contra los Shieldmen y Falcon Corps. Al otro lado de la ciudad, el capitán Broderick sostenía su propia rueda de prensa apresuradamente organizada en los escalones de la estación de policía. Flanqueado por varios oficiales, incluido Kyle, presentó un frente unido de indignación justa. Estas acusaciones indignantes no son más que un ataque contra la integridad de las fuerzas del orden, declaró a los pocos reporteros locales presentes. Elijah Turner es un vagabundo peligroso e inestable con delirios de grandeza, manipulando la simpatía pública con falsas afirmaciones y pruebas manipuladas. Pero la audiencia de Broderick se reducía minuto a minuto, mientras los reporteros recibían alertas sobre los testimonios explosivos que se estaban entregando en la reunión del ayuntamiento de Ava. Uno por uno, comenzaron a irse para cubrir la historia más grande, dejando a Broderick gritando sus negativas en un espacio cada vez más vacío. De vuelta en el centro comunitario, Rachel tomó el podio,
su voz firme a pesar de su nerviosismo. Crecí en Riverbrook. He trabajado en el Red Rail Diner desde que tenía 19 años. Siempre creí que nuestra policía estaba aquí para proteger a todos nosotros. Tocó el moretón descolorido en su mejilla. Pero cuando vi a los oficiales Barnes y Kyle agredir a un hombre por simplemente existir en un espacio público, cuando los escuché burlarse de su servicio militar, cuando me amenazaron por intentar ayudarlo, ya no pude quedarme callada. Jameson siguió adelante, su uniforme de cadete reemplazado por ropa civil, su rostro joven serio por la responsabilidad. Me uní a la academia porque quería servir a mi comunidad, comenzó. En su lugar, me enseñaron a atacar a los más vulnerables, a falsificar informes, a ser parte de un sistema que valoraba la propiedad más que a las personas. Su voz se quebró ligeramente. Me avergüenza mi silencio, pero me niego a quedarme en silencio más. Uno a uno, las víctimas compartieron sus historias. Una madre cuyo hijo adolescente fue golpeado por Kyle por sentarse en un banco fuera de su complejo de apartamentos después del toque de queda. Un veterano anciano obligado a abandonar sus escasas pertenencias cuando los oficiales le amenazaron con arrestarlo por acampada ilegal. Un pequeño propietario de negocio presionado para llamar a la policía cada vez que una persona sin hogar se quedaba cerca de su tienda. Cada testimonio se sumaba al anterior, creando un retrato devastador del abuso y la corrupción sistemática. Finalmente llegó el turno de Ellie para hablar. Se acercó lentamente al podio, su postura erguida como la de un militar a pesar del peso del escrutinio. Por un momento simplemente miró al público, sus ojos encontrando cada rostro, estableciendo una conexión que las cámaras de televisión no podían captar. Mi nombre es Elijah Turner, comenzó, con su voz profunda cortando el silencio. Serví 3 giras en Afganistán como sargento de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos. Recibí 2 corazones púrpuras y una estrella de plata por acciones en combate. Vi morir a amigos defendiendo las libertades que todos apreciamos. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Cuando regresé a casa, a mi esposa le diagnosticaron cáncer. El BA perdió su papeleo. Errores administrativos, dijeron. Cuando lo resolvieron, ella ya no estaba. Perdí mi casa a causa de prestamistas depredadores. Perdí mi trabajo cuando el PTSD me hizo imposible funcionar en un entorno corporativo. Y cuando no tenía a dónde ir, me volví invisible, excepto para aquellos que me veían como un problema que había que eliminar. La sala quedó completamente en silencio, cada persona colgando de sus palabras. Pero nunca perdí mi juramento de apoyar y defender la Constitución, contra todos los enemigos, nacionales y extranjeros. Lo que hemos descubierto aquí en Riverbrook no se trata solo de veteranos sin hogar siendo acosados. Se trata de la corrupción de los principios sobre los cuales este país fue fundado. Se trata de la justicia siendo vendida al mejor postor. Mientras Sally continuaba su poderoso testimonio, el equipo de Q ejecutó la fase final de su plan. Hackearon el sistema de comunicación interna de los Shieldmen, eludiendo las medidas de seguridad y accediendo a horas de grabaciones de conversaciones y material de cámaras corporales que nunca habían aparecido en los informes oficiales. En pantallas gigantes a lo largo de la sala y en la transmisión en vivo que era vista por millones en todo el país, comenzaron a reproducirse imágenes incriminatorias. Kyle y Barnes usando insultos raciales mientras discutían la remoción de vagabundos. Broderick dando instrucciones a los oficiales sobre cómo limpiar la casa antes de las inspecciones de Falcon Corps. Oficiales riendo sobre cómo plantar pruebas a vagabundos problemáticos para garantizar sentencias de prisión más largas. La audiencia contuvo el aliento colectivamente. Varios comenzaron a llorar. Otros gritaron de rabia. En ese momento, la fachada de respetabilidad de los Shieldmen se hizo añicos más allá de reparación. Esa misma noche, el Departamento de Justicia anunció oficialmente una investigación federal sobre el Departamento de Policía de Riverbrook y la red de los Shieldmen. Los denunciantes fueron ofrecidos inmunidad a cambio de su cooperación. Eva trabajó incansablemente para asegurarse de que Jameson estuviera protegido bajo estas disposiciones. El sheriff local, desesperado por distanciarse del escándalo, colocó al capitán Broderick y al oficial Kyle en licencia administrativa a la espera del resultado de la investigación interna. Pero para entonces, Broderick ya se había ido a la clandestinidad. Está huyendo, informó Q al equipo mientras se reunían en su nueva sede, una pequeña oficina sobre una cafetería propiedad de veteranos en el centro de la ciudad.
Nuestras fuentes lo vieron retirando grandes cantidades de dinero de 3 bancos diferentes ayer. Se está preparando para desaparecer. ¿Podemos rastrearlo?, preguntó Ava. La fiscal legal en ella no estaba dispuesta a dejar que Broderick escapara de la justicia. Estamos intentando, respondió Link, señalando sus monitores, donde los programas de vigilancia rastreaban actividades con tarjetas de crédito y grabaciones de cámaras de tráfico. Pero está siendo cuidadoso, usando teléfonos desechables, solo efectivo, manteniéndose alejado de las carreteras principales. Él intercambió una mirada con Q. Illy predijo, contactará con Falcon Corps. Tiene demasiada mierda sobre ellos como para ser dejado colgando. Exigirá una ruta de escape a cambio de su silencio. ¿Pero lo ayudarán?, se preguntó Rachel. ¿O cortarán sus pérdidas? Su pregunta fue respondida a la mañana siguiente cuando el oficial Barnes fue encontrado muerto en un callejón detrás de un bar frecuentado por policías. La historia oficial decía que fue una sobredosis, pero cuando el equipo de Ava llegó a la escena, descubrieron que su dispositivo de escucha policial faltaba, y la posición del cuerpo sugería que lo habían movido después de la muerte. Esto no fue una sobredosis, dijo Ellie sin rodeos tras examinar la escena. Esto fue un ajuste de cuentas. Barnes iba a hablar y alguien se aseguró de que no pudiera. Falcon Corps cortando sus pérdidas, asintió Q con tono sombrío. Broderick es el siguiente, si pueden encontrarlo. El equipo redobló sus esfuerzos para localizar a Broderick antes de que los operativos de Falcon Corps o los agentes federales pudieran llegar a él. Ellie sabía que el testimonio de Broderick sería crucial para exponer la magnitud completa de la corrupción y potencialmente para salvar otras vidas objetivo de los hombres del escudo. Fue en este punto crítico cuando llegaron los refuerzos. Samir Wrench, dijo Taleb, mientras se detenía frente a su sede en una furgoneta modificada llena de equipo de vigilancia. Un maestro mecánico y técnico de drones durante su servicio, Wrench tenía una habilidad increíble para construir o reparar cualquier cosa con piezas móviles. Deshaun, Echo. Rivers llegó a continuación. Su coche de alquiler era común, pero sus habilidades extraordinarias. Como especialista en inteligencia y reconocimiento de la unidad, Echo podía mezclarse en cualquier entorno, extraer información de las fuentes más reacias y desaparecer sin dejar rastro. Finalmente, Clarissa Dock. Holloway apareció llevando 2 grandes bolsas médicas y la calma competencia que la había hecho una excepcional médica de combate. Ahora consejera de trauma especializada en PTSD, Doc aportaba tanto su experiencia física como psicológica al equipo. La reunión del antiguo escuadrón de Ellie fue breve, pero emotiva. Abrazos fuertes, apretones de manos firmes y la comunicación sin palabras de aquellos que han enfrentado la muerte juntos. No se necesitaban explicaciones. Habían llegado porque Ellie los había llamado, y eso era suficiente. ¿Situación?, preguntó Echo, inmediatamente cambiando a modo operativo. Ellie expuso la situación con precisión militar. La corrupción que habían destapado, las pruebas que habían reunido, los objetivos que estaban rastreando y el objetivo inmediato de localizar a Broderick antes de que escapara o se convirtiera en otra víctima accidental. Necesitaremos cobertura total de vigilancia, continuó Ellie. Wrench, ¿puedes poner ojos en el cielo? Wrench sonrió, dándole una palmada a un estuche personalizado junto a él. Tengo 3 drones listos para desplegar. Altitud elevada, imágenes térmicas, transmisiones cifradas. Nada se mueve en esta ciudad sin que lo veamos. Hecho, necesito que contactes a tus contactos en el mundo de la seguridad privada. Falcon Corps debe estar utilizando activos locales para las operaciones de limpieza. Hecho asintió. Ya estoy en ello. Conseguí 2 nombres de viejos compañeros de Blackwater que ahora están en el mundo corporativo. Están operando desde un motel en el norte de la ciudad. Doc, puede que tengamos bajas. Rachel y Q ya han sido objetivo. Necesitamos apoyo médico en espera. Tengo todo, desde vendas hasta cirugía de campo, aseguró Doc. Y he establecido conexiones con personal médico de confianza en el hospital del condado, por si necesitamos más. Y he estado coordinando con mi equipo legal en Desi, agregó Ava. Tenemos fiscales federales en espera y arreglos de protección de testigos para quien lo necesite. Juntos transformaron la pequeña ciudad en una fortaleza de verdad y resistencia. Veteranos de comunidades cercanas, inspirados por la historia de Eli y los videos de Rachel, se ofrecieron como seguridad para los testigos clave.
Propietarios de negocios locales, que antes temían hablar, ahora mostraban abiertamente su apoyo a la investigación. Se estableció una red de casas seguras. Se implementaron protocolos de comunicación. La comunidad que antes miraba hacia otro lado ante la injusticia, ahora trabajaba activamente para exponerla. 2 días después, el dron de vigilancia de Ranch capturó imágenes cruciales. El capitán Broderick se colaba en un campo de aviación privado fuera de la ciudad, bajo el manto de la oscuridad, llevando una bolsa de deporte que parecía estar llena de dinero en efectivo. Está huyendo, confirmó Echo después de revisar las imágenes. Ese es un avión charter registrado a una empresa fantasma que hemos vinculado a Falcon Corps. La salida programada es a las 0400 horas. Ellie miró su reloj. Tenían menos de 3 horas. Esta es nuestra oportunidad, dijo mirando a los rostros decididos de su equipo. Viejos camaradas y nuevos aliados unidos por un propósito. Terminamos esto esta noche. ¿Cómo lo jugamos?, preguntó Q, ya abriendo los planos del campo de aviación en su computadora. Podríamos alertar a los federales, sugirió Ava. Que los tengan esperando cuando él llegue. Ellie negó ligeramente con la cabeza. Demasiado arriesgado. Si Broderick ve presencia policial, se esconderá. Y si Falcon Corps tiene conexiones internas con agencias federales, que sospechamos que las tienen, podrían avisarle. Entonces, ¿cuál es la alternativa?, preguntó Rachel. La expresión de Ellie estaba calmada pero decidida. Yo voy solo. Karen Ewan. Yo y Broderick. Eso es demasiado peligroso, protestó Doc de inmediato. Está desesperado, probablemente armado. Y soy un veterano de combate que sabe exactamente lo que hago, respondió Eli. Broderick no quiere una confrontación. Quiere escapar. Solo necesito retrasarlo hasta que lleguen nuestros contactos federales. Después de un acalorado debate se alcanzó un compromiso. Ellie haría el primer acercamiento, con Echo proporcionando apoyo de francotirador desde un hangar cercano. Branch pilotaría drones para monitorear el perímetro, mientras que Doc y Q coordinarían desde un puesto de comando móvil a media milla de distancia. Ava tendría agentes federales en espera, listos para actuar con su señal. Mientras el equipo hacía los últimos preparativos, Rachel apartó a Ellie. «Ten cuidado», dijo con preocupación evidente en sus ojos. «Broderick no tiene nada que perder». La expresión de Ellie se suavizó ligeramente. «Las personas que no tienen nada que perder son en realidad las más predecibles», respondió. «Solo tienen un objetivo, sobrevivir. Eso lo entiendo mejor que la mayoría». Volvió a mirar su reloj. Era hora. La confrontación final esperaba. La guerra de los veteranos en la tierra natal estaba a punto de llegar a su batalla decisiva. El campo de aviación privado yacía, tranquilo bajo un manto de estrellas, una pequeña isla de concreto en medio de tierras agrícolas onduladas. Una sola pista se extendía como una cinta oscura a través de la propiedad, iluminada solo por luces azules tenues que parecían flotar en la oscuridad. El viento llevaba el olor a combustible de avión y tierra mojada, mientras Ellie se movía en silencio entre las sombras. Cada sentido agudizado. «Estado de la llave inglesa», susurró en su unidad de comunicación. La voz de Wrench respondió suavemente en su oído. Otro se acerca desde el camino de acceso. Vehículo moviéndose lentamente. Luces apagadas. Probablemente nuestro objetivo. «Hecho. ¿Estás en posición?» «Afirmativo», respondió la calma respuesta. «Tengo líneas de visión despejadas tanto hacia el hangar como hacia la pista. Si hace algún movimiento repentino, puedo neutralizarlo sin letalidad». Ellie ajustó su posición detrás de un camión de combustible, dándose a sí mismo una vista clara de la pequeña oficina adjunta al hangar principal. Dentro una figura se movía inquieta, probablemente el piloto esperando a su pasajero. Los faros de un automóvil barrían brevemente el camino de acceso antes de desaparecer. Una puerta de automóvil se abrió y se cerró. Los pasos crujieron sobre la grava, acercándose. El capitán Broderick emergió de la oscuridad. Una gran bolsa de lona colgaba de su hombro. Incluso a la distancia, Ellie pudo ver la tensión en su postura, la manera nerviosa en que seguía mirando sobre su hombro. El hombre se estaba desmoronando. Ellie esperó hasta que Broderick estuvo a medio camino del hangar antes de salir de las sombras, directamente en su camino. «¿Vas a algún lado, capitán?» Broderick se detuvo en seco, su mano alcanzando instintivamente su cinturón, donde normalmente estaría su arma de servicio. «No lo hagas», advirtió Ellie en voz baja. «Mis amigos te tienen cubierto desde múltiples ángulos. Esto termina esta noche, de una forma u otra». El rostro de Broderick, iluminado por las luces distantes de la pista, se torció con desdén. «Turner, debí haberlo sabido.
Dejó que su mano cayera de su cinturón. No sabes cuándo rendirte, ¿verdad? Aprendí la persistencia en Kandahar, respondió Eli, su voz firme mientras mantenía una distancia cuidadosa. ¿Dónde lo aprendiste tú? ¿A traicionar tu juramento de servir y proteger? Guarda la lección moral, se burló Broderick. No tienes idea de cómo funciona el mundo real. ¿Crees que a alguien le importan los veteranos sin hogar? ¿La justicia? Todo se trata de dinero y poder. Siempre ha sido así. ¿Y eso justifica el objetivo de personas que sirvieron a su país? ¿Golpearlas? ¿Falsificar informes? ¿Expulsarlas de la ciudad como si fueran basura que hay que eliminar? Broderick soltó una risa áspera. Eres una cáscara vacía de lo que fuiste, Turner. Nosotros proporcionamos un servicio valioso. La ciudad mejora. El valor de las propiedades sube, todos se benefician. Es solo negocio. Enviaste a hombres a morir por poder, respondió Eli, su voz baja e intensa. Yo los vi morir por la gente. Esa es la diferencia entre nosotros. Por un momento, ambos se quedaron en una confrontación silenciosa. Dos hombres representando lados opuestos de una división moral demasiado amplia para ser superada. Luego la expresión de Broderick cambió. Un destello calculador reemplazando el desdén. ¿Qué quieres de mí? ¿Dinero? Tengo mucho, palmoteó la bolsa de lona. Toma la mitad, empieza de nuevo en algún lugar. Un hombre con tus habilidades podría... No quiero tu dinero ensangrentado, lo interrumpió Eli. Quiero justicia para cada persona que tú y tus Shieldmen han atacado. Justicia, repitió Broderick burlándose. No hay justicia en este mundo, Turner. Solo ganadores y perdedores, y yo no tengo intención de perder. Con sorprendente rapidez para un hombre de su edad, Broderick metió la mano en su chaqueta y sacó una pistola pequeña. Pero antes de que pudiera apuntar, los focos de luz inundaron de repente el campo de aviación, cegando temporalmente a ambos hombres. «Agentes federales, dejen su arma», ordenó una voz a través de un altavoz. En medio de la confusión, Broderick apuntó su pistola hacia Eli, la desesperación superando la razón. El disparo de eco resonó desde su posición, preciso y controlado, alcanzando el hombro de Broderick. El capitán gritó de dolor, su arma cayendo sobre el asfalto. En segundos los agentes federales invadieron el campo de aviación, convergiendo en su ubicación con las armas desenfundadas. Ava emergió de uno de los vehículos, flanqueada por dos agentes de alto rango. Pensé que habíamos acordado esperar mi señal, dijo Eli mientras ella se acercaba, aunque no había reproche real en su tono. Los planes cambiaron cuando él sacó esa arma, respondió Ava. No iba a dejar que te disparara. Mientras los agentes aseguraban a Broderick y le leían sus derechos, catalogaban el contenido de su bolso de deporte. Casi $500,000 en efectivo, 3 pasaportes falsos y una memoria USB que probablemente contenía pruebas contra la traición de Falcon Corp. Capitán David Broderick está arrestado por violaciones a los derechos civiles, conspiración, extorsión e intento de agresión con un arma mortal, anunció el agente principal formalmente. Tiene derecho a guardar silencio. Broderick, agarrándose el hombro herido, miró a Eli con pura odio. Esto no va a pegar, sisió mientras lo llevaban. Falcon Corps tiene gente en todas partes. Jueces, fiscales, políticos. Han comenzado una guerra que no pueden ganar. Eli observó impasiblemente mientras cargaban a Broderick en un vehículo. La guerra empezó cuando decidiste que algunas vidas valían menos que otras, dijo, aunque no lo suficientemente alto para que Broderick lo escuchara. Y terminará cuando se haga justicia, sin importar cuánto tiempo tome. La investigación federal avanzó con una rapidez sin precedentes, en gran parte gracias a la montaña de pruebas que el equipo de Ava había reunido. 3 días después del arresto de Broderick, se convocó una audiencia formal en el Tribunal Federal de Pittsburgh. El caso había llamado la atención nacional, con grandes cadenas de noticias transmitiendo en vivo desde afuera del edificio. Dentro de la abarrotada sala del tribunal, Ava presentó el caso completo de los Shieldmen, cientos de páginas de abusos, colusión y encubrimientos. Usó las grabaciones de Rachel, los datos de Q y los testimonios de víctimas de todo el país para pintar un cuadro completo de violaciones sistemáticas de derechos civiles, orquestadas por departamentos de policía y financiadas por intereses corporativos. Lo que hemos descubierto no es solo un problema local, les dijo al juez, su voz resonando con pasión controlada. La red de los Shieldmen opera en al menos 7 estados, apuntando a poblaciones vulnerables, particularmente veteranos sin hogar,
para facilitar apropiaciones de tierras corporativas disfrazadas como iniciativas de mejora comunitaria. El juez, una mujer imponente con décadas de experiencia en derechos civiles, escuchó atentamente mientras Saba exponía el caso. Cuando la audiencia concluyó, emitió órdenes de restricción inmediatas contra todos los capítulos identificados de los Shieldmen y ordenó una investigación nacional sobre las actividades de Falcon Corps. En los días siguientes, la atención de los medios se intensificó. Los principales presentadores de noticias realizaron reportajes especiales sobre el escándalo. Los comités del Senado anunciaron audiencias. La indignación pública aumentó a medida que más víctimas se presentaban con sus historias. Ellie se encontró inesperadamente en el centro de atención. Las organizaciones de veteranos solicitaron su presencia en mítines. Los grupos de defensa buscaron su apoyo. Un senador prominente incluso llamó para invitarlo personalmente a hablar ante el Congreso. «No soy un político», le dijo Ellie a Q después de rechazar la tercera solicitud de entrevista del día. «Solo soy un soldado que vio algo mal y trató de arreglarlo». «A veces eso es exactamente lo que la gente necesita», respondió Q, levantando la vista de su computadora reconstruida. «No políticos ni celebridades, solo alguien que se levanta por lo que es correcto, sin importar el costo». El costo, de hecho, había sido alto. Ellie aún no tenía un hogar permanente, aunque un veterano local le había ofrecido una habitación extra mientras duraran los procedimientos. Sus episodios de PTSD habían aumentado con el estrés, dejándolo sin dormir y en un estado de hipervigilancia. Y a pesar del creciente apoyo, lamentaba por aquellos que no habían sobrevivido al objetivo de los Shieldmen, incluido su amigo Thomas, que se había congelado hasta la muerte después de ser abandonado a kilómetros de la ciudad. La doctora Holloway notó su lucha. Durante un momento tranquilo, en su cuartel temporal, se sentó junto a él, su entrenamiento médico dando paso a la intuición de consejera. «Estás cargando con todos ellos», observó suavemente. «Cada veterano que no logró regresar a casa. Cada persona sin hogar, objetivo de Broderick. No puedes salvar a todos, Ellie». «Lo sé», respondió él mirando sus manos callosas. «Pero sigo lamentando a aquellos que no pude salvar». «Ese dolor es importante», reconoció la doctora. «Pero también lo es reconocer lo que has logrado, lo que has comenzado, este movimiento. Ahora es más grande que un solo pueblo. Va a Reserve ayudar a miles». Después de un largo momento, Ellie asintió. «A Sara le habría gustado eso», dijo en voz baja, refiriéndose a su difunta esposa. «Siempre decía que mi terquedad algún día me salvaría». «Tenía razón», sonrió la doctora. «Y ahora también está salvando a otros». A la mañana siguiente, Ellie recibió una solicitud formal para dirigirse a un comité conjunto del Congreso sobre la falta de vivienda de veteranos y la reforma policial. Inicialmente rechazó, aún en duelo, aún prefiriendo trabajar entre bastidores. Pero después de conversaciones de corazón a corazón con la doctora y Rachel, reconsideró. «Esto no se trata de ti», le recordó Rachel. «Se trata de usar tu voz para aquellos que aún no tienen una». Cuando Ellie finalmente subió al podio en Washington, D.C., su discurso fue incendiario y poderoso. Vestido con un traje donado pero con porte militar, se dirigió a la Cámara llena con una honestidad inquebrantable. «Estoy ante ustedes no como un héroe, sino como un testigo», comenzó. «Un testigo del sufrimiento de aquellos que sirvieron a su país solo para ser abandonados por los sistemas destinados a apoyarlos. Un testigo de la corrupción que valora las ganancias por encima de la dignidad humana. Un testigo del coraje de las personas comunes que arriesgaron todo para exponer la verdad. Pidió una reforma integral en la vivienda de veteranos, supervisión obligatoria para los departamentos de policía y protección legal para los denunciantes. Nombró a aquellos que habían muerto en las calles, leyendo una lista de 23 veteranos que habían perecido solo en Riverbrook en los últimos 5 años. Sus muertes no fueron inevitables, dijo, su voz cargada de emoción. Fueron el resultado de decisiones tomadas por individuos que decidieron que algunas vidas importan menos que otras, y decisiones tomadas por instituciones que miraron hacia otro lado en lugar de confrontar verdades incómodas. Cuando terminó, la sala estalló en una ovación de pie. Incluso los legisladores cínicos que inicialmente asistieron solo por la publicidad estaban visiblemente conmovidos. El presidente del comité inmediatamente pidió financiamiento de emergencia para programas de apoyo a veteranos y prometió una pronta acción legislativa sobre la reforma policial. De regreso en Riverbrook, ya se estaban llevando a cabo cambios. El Red Rail Diner reabrió bajo nueva administración,
ya que el propietario anterior había sido implicado en colaborar con los Shillmen para reportar disturbios de personas sin hogar. A Rachel le ofrecieron su antiguo trabajo, pero ella había encontrado su verdadera vocación en otro lugar. Estoy abriendo una cafetería sin fines de lucro, le dijo a Ellie durante una videollamada, su entusiasmo palpable incluso a través de la pantalla. Contrataremos a veteranos sin hogar, ofreceremos capacitación laboral y serviremos como un centro comunitario para servicios de apoyo. ¿Me ayudarías a pintar las paredes cuando regreses? Ellie sonrió, una expresión rara y genuina que transformó su rostro curtido. Sería un honor. Jameson, después de proporcionar un testimonio crucial contra Broderick y varios otros Shieldmen, ingresó a un programa de rehabilitación por el trauma que había sufrido durante su entrenamiento policial. Más tarde se unió al equipo de ABA como investigador a tiempo completo, usando su conocimiento interno para ayudar a identificar y exponer prácticas corruptas en otros departamentos. El escándalo de Falcon Corps continuó expandiéndose. Su CEO fue acusado de múltiples cargos federales. Sus acciones cayeron en picado mientras los inversionistas huían. Se presentaron demandas colectivas en nombre de las comunidades afectadas por sus esquemas de gentrificación. Y a lo largo de todo esto, el movimiento que había comenzado con una confrontación en un pequeño restaurante de pueblo siguió creciendo. Una campaña popular por la dignidad, la justicia y las segundas oportunidades que trascendió las divisiones políticas y unió a personas de todo el país. Una noche, exactamente 6 meses después del incidente en el Red Rail Diner, Ellie caminó por la misma calle Nevada donde comenzó su historia. Pero ahora, en lugar de la chaqueta militar desgastada y los pantalones rasgados, llevaba un traje de carbón elegante donado por un grupo de apoyo a veteranos. Su postura estaba erguida, su mirada clara y sus pasos eran decididos. Al pasar junto a un joven veterano sin hogar acurrucado en una puerta, un hombre recién regresado del extranjero, todavía conmocionado y desorientado, Ellie se detuvo. Se agachó junto al joven, encontrando su mirada con una comprensión que pocos otros podían ofrecer. «He estado donde tú estás», dijo suavemente, extendiendo su mano. «Y puedo mostrarte un camino hacia adelante si estás dispuesto a tomarlo». Un año después de que Eli Turner entrara por primera vez al Red Rail Diner, Riverbrook había experimentado una transformación. El pequeño pueblo que una vez persiguió sistemáticamente a su población, sin hogar, ahora se erguía como un modelo nacional para el apoyo a veteranos e integración comunitaria. Una gran multitud se reunió bajo el sol de la mañana para la dedicación del Turner Veterans Community Center, un edificio de fábrica renovado que ahora albergaba apartamentos transitorios, servicios de salud mental, instalaciones de capacitación laboral y una clínica médica diseñada específicamente para las necesidades de los veteranos. Q lideró la ceremonia desde su silla de ruedas, con su salud completamente restaurada después de las lesiones sufridas durante la redada policial. Niños del programa extracurricular del centro lo rodeaban, con camisetas estampadas con «Veteranos por la Justicia» en el frente. «Hoy celebramos no solo un edificio», dijo Q a la multitud reunida, «sino el nacimiento de un movimiento». Hace un año, un hombre se negó a ser silenciado. Hoy miles se levantan con él, exigiendo dignidad y justicia para aquellos que sirvieron. En la primera fila estaba el General Whitaker, ahora sirviendo como asesor especial de la Comisión Presidencial sobre la desamparación de veteranos. A su lado, Ava sonreía orgullosa. Su trabajo en el caso de los Shieldmen culminó en una legislación histórica llamada la Ley OMWW de Dignidad, que brindó protecciones sin precedentes para las personas sin hogar a nivel nacional. Ellie estaba ligeramente apartado de la multitud, incómodo con ser el centro de atención, pero profundamente conmovido por lo que su postura había logrado. Los niños jugaban libremente en lo que antes había sido un terreno abandonado, ahora transformado en un vibrante jardín comunitario. Los veteranos que antes se ocultaban en las sombras, ahora caminaban abiertamente por la ciudad, su servicio honrado en lugar de explotado. Después de la ceremonia, Rachel se acercó a él, con la cámara en mano. El año pasado la había visto hacer la transición de camarera a documentalista a tiempo completo, su potente narración de historias dando rostros humanos a problemas sistémicos. «La premiere es mañana», le recordó, con la emoción apenas contenida. «El teatro está completamente vendido». Su largometraje, The Veteran Who Wouldn't Bow,
Narraba la historia de Ellie, la batalla legal de Ava y la caída de los Shieldmen. Ya había ganado premios en 3 festivales de cine y había sido adquirido para distribución nacional, asegurando que lo sucedido en Riverbrook nunca se olvidara. «Vas a estar allí, ¿verdad?», insistió Rachel cuando Ellie no respondió de inmediato. «No lo perdería por nada», le aseguró, aunque la idea de ver su vida en la pantalla le causaba una profunda incomodidad. «Tu trabajo importa, Rachel. Está manteniendo la presión sobre los sistemas que necesitan cambiar». El rostro de Rachel se suavizó. «No podría haberlo hecho sin ti». Al otro lado de la ciudad, en un moderno edificio de oficinas que una vez albergó la sede regional de Falcon Corps, Ava estaba lanzando una nueva iniciativa. Turner's Law proporcionaría apoyo legal especializado a los veteranos sin hogar acusados erróneamente o perseguidos, con un enfoque particular en los pueblos pequeños, donde tales abusos a menudo pasaban desapercibidos. «No solo estamos luchando casos individuales», les explicó a su equipo de jóvenes abogados apasionados. «Estamos cambiando la cultura. Estamos haciendo imposible que la corrupción se oculte detrás de placas o puertas de directorios». El impacto de su trabajo ya se había extendido mucho más allá de Riverbrook. En el último año, 11 capítulos de los Shieldmen habían sido disueltos a nivel nacional. 8 jefes de policía habían dimitido o sido procesados. Las prácticas depredadoras de Falcon Corps habían sido expuestas en audiencias del Congreso, lo que llevó a nuevas regulaciones sobre el desarrollo corporativo en comunidades vulnerables. Doc Holloway, que había permanecido en Riverbrook después de la crisis inicial, abrió una clínica dedicada específicamente a la recuperación de PTSD y el apoyo a la salud mental para veteranos sin hogar. La llamó Malik's Hope en honor al amigo caído de Eli en Kandahar. «El trauma no tiene que ser una sentencia de por vida», les decía a sus pacientes. «Con el apoyo adecuado, incluso las heridas más profundas pueden sanar». A través de donaciones y una recaudación de fondos comunitaria, Eli ahora vivía en una casa modesta cerca del centro de veteranos. Aunque sencilla, representaba la estabilidad que no había conocido desde antes de la muerte de su esposa, Simbao. Grandes ventanales dejaban entrar una luz abundante, y un pequeño jardín en el patio trasero le brindaba un sentido de propósito y paz. En una estantería junto a su ventana, mantenía una caja de madera que contenía las chapas de perro, no solo las suyas, sino también las de veteranos que habían muerto en las calles de Riverbrook antes de que los Shieldmen fueran expuestos. Cada mañana les rendía homenaje, un ritual privado de recuerdo y renovación. Una tarde, mientras los brotes de primavera comenzaban a aparecer en los árboles fuera de su ventana, Ellie añadió cuidadosamente otro conjunto de placas a la caja, aquellas que pertenecían al oficial Barnes. «Incluso los monstruos fueron alguna vez niños», murmuró, cerrando la tapa suavemente. Había obtenido las placas de la hermana de Barnes, quien se había puesto en contacto con él, después de conocer toda la historia sobre la implicación de su hermano con los Shieldmen. La conversación había sido difícil, pero curativa para ambos. Un recordatorio de que incluso en las historias más oscuras de la humanidad, se podía recuperar la humanidad. Las ondas de cambio seguían extendiéndose. Rachel recibió una carta de un veterano en Texas. «Vi tu película. Finalmente hablé sobre lo que me pasó. La investigación empieza la próxima semana. Gracias por ser valiente». Mensajes similares llegaban casi a diario ahora, de veteranos que encontraban su voz, de comunidades que cuestionaban a sus departamentos de policía, de ciudadanos comunes que se negaban a apartar la vista ante la injusticia. Lo que había comenzado como la lucha de un hombre por la dignidad, se había convertido en una conversación nacional sobre quién merece protección bajo la ley. En la escuela secundaria local, Ellie accedió a regañadientes a hablar con los estudiantes sobre la responsabilidad cívica y el coraje moral. A pesar de su incomodidad con hablar en público, reconoció la importancia de llegar a las mentes jóvenes antes de que el cinismo y la apatía pudieran echar raíces. «No necesitas un uniforme ni un título para hacer la diferencia», les dijo a los adolescentes reunidos. «Solo necesitas reconocer tu propio valor y el valor de cada persona a tu alrededor». Después de su presentación, un adolescente problemático se le acercó con timidez. «¿Crees que personas como yo también podemos ser héroes?», preguntó el chico, con los ojos bajos y la postura defensiva de alguien que esperaba rechazo. Ellie lo miró pensativo. «Ya lo eres», dijo con calma y certeza. «Solo que aún no has escuchado tu historia». El último capítulo de Los Shieldmen fue oficialmente disuelto en un fresco día de otoño,
casi 18 meses después de la confrontación de Ellie con Barnes y Kyle. Se aprobaron reformas en el Departamento de Justicia, implementando una supervisión estricta para las interacciones de la policía con las personas sin hogar y el reporte obligatorio de todos los incidentes de uso de la fuerza. El Centro Comunitario de Veteranos recibió un reconocimiento nacional por innovación en servicios sociales. El general Whitaker, viendo la ceremonia transmitida desde su oficina en D.C., sintió sus ojos llenarse de lágrimas inesperadas de orgullo. El joven sargento que le había salvado la vida en Kandahar seguía salvando a otros, de formas que ninguno de los dos habría podido imaginar. En una fría noche a finales de noviembre, Ellie regresó al Red Rail Diner por primera vez desde su arresto. El lugar había sido renovado, su atmósfera más cálida y acogedora bajo la nueva administración. Eligió el mismo taburete en el mostrador donde se había sentado esa noche nevada casi 2 años antes. Una joven camarera se acercó con una cafetera. ¿Le gustaría algo para comer, señor?, preguntó con genuina calidez. El especial, por favor, respondió Ellie, la sensación de déjà vu tanto dolorosa como curativa. Cuando regresó con su comida, la puso ante él con una sonrisa. Está por cuenta de la casa, señor. Gracias por todo lo que ha hecho por nuestro pueblo. Ellie empezó a protestar, pero la sinceridad en sus ojos lo detuvo. En su lugar, simplemente asintió con agradecimiento y comenzó a comer. Una comida sencilla, hecha extraordinaria por el contexto de lo lejos que habían llegado las cosas. Después de la cena, Ellie hizo una última parada. En la recién completada pared conmemorativa dentro del centro comunitario, colocó cuidadosamente una fotografía enmarcada de Malik Johnson, su mejor amigo que había muerto en la emboscada de Kandahar. La foto se unió a docenas de otras, creando un mosaico de vidas conectadas por el servicio, el sacrificio y, finalmente, el recuerdo. Niños corrían por el pasillo, su risa llenando el aire mientras un programa de tutoría terminaba por la noche. Los voluntarios charlaban mientras se preparaban para la feria de empleo del día siguiente. Un grupo de terapia para veteranos con PTSD compartía café en el salón, sus rostros reflejando tanto el dolor pasado como la sanación presente. Ellie descansó su mano sobre la foto de Malik, el vidrio frío bajo sus dedos. Finalmente estamos en casa, susurró. Las palabras estaban destinadas a su amigo, pero abarcaban todo lo que habían luchado, todo lo que habían perdido y todo lo que inesperadamente se había ganado. Al salir al exterior, bajo la luz menguante, Ellie respiró profundamente el aire fresco de la tarde. Por primera vez en años, el peso del dolor y la rabia que lo habían impulsado ya no presionaba tan pesadamente sobre sus hombros. En su lugar, había algo más tranquilo pero más duradero, un sentido de propósito cumplido, de heridas sanando lentamente, de paz ganada con esfuerzo pero finalmente al alcance. El sol se ponía sobre Riverbrook, proyectando largas sombras sobre calles que alguna vez fueron campos de batalla y ahora eran caminos hacia la redención. Ellie Turner caminó hacia su hogar, sus pasos firmes, la cabeza alta, su corazón finalmente comenzando a encontrar su camino de regreso a la luz. ¿Qué harías si fueras testigo de que alguien está siendo maltratado? ¿Serías lo suficientemente valiente como para hacer la llamada que lo cambia todo? Si esta historia te conmovió, dale me gusta y suscríbete para más relatos poderosos de valentía frente a la injusticia.